Señoras y señores, sean bienvenidos a esta primera edición del Braserillo en este recién estrenado año, en esta recién estrenada década de los 20. Yo les agradezco que un año más estén ahí al otro lado de su televisor siguiendo esta tertulia, este programa que les habla de actualidad cada semana, cada martes, y que cuenta con una mesa de análisis para abordar pues esos temas de interés. Tengo fuera también de nuestro estudio alguien que me está saludando, me está diciendo: te han traído muchas cosas los Reyes. Es el realizador, nuestro compañero Ricardo Barrera. Pues que también se lo pregunta a ellos, pues se lo voy a preguntar. Antes les voy a presentar a todos y cada uno de los 6 invitados que hoy configuran esta mesa de análisis, la primera del año en el Braserillo. Santiago Serrano, él es representante del Partido Popular. Muy buenas noches, bienvenido, Santi. ¿Qué tal? Encantado. Talaverano, hay una buena representación de Talavera de la Reina, con alguien también, podemos decir, hijo adoptivo de Talavera, José Manuel Escolar. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Él está representando hoy a Izquierda Unida y riéndose, contento. 7 de enero 2020, después de Reyes, vaya regalo que ha recibido usted, su partido, ¿no? Sí, regalazo. ¿Regalazo bueno o malo? Yo creo que bueno. Nada de carbón, ¿eh? A Izquierda Unida no le han echado carbón. Ya veremos. Bueno, cómo lo hagamos. Está con nosotros también David Gómez, al que saludo. Él es diputado en las Cortes Regionales de Ciudadanos. David, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Feliz Jesús. año también. Feliz año. Cambio de imagen. Cambio de imagen, no, pero dura poco, la barba puede crecer, ¿eh? Fíjate, el líder se la deja y yo... Habéis cambiado. del partido de Santiago Serrano, compañero Yo tuyo me la quito en siempre las al iniciar Cortes. el año. Al iniciar el año me la quito y la dejo crecer. No es una cuestión de imagen como lo de Núñez, ¿eh? Lo de Núñez es una cuestión de Luego imagen. hablaremos de gestos y de imágenes que se han visto hoy en el sitio que es el epicentro informativo del día, de este día que ya está acabando a estas horas de la noche, 2 minutos. Don Fernando Mora también es otro representante en las Cortes de Castilla-La Mancha del Pueblo, en este caso representando al Partido Socialista. Feliz año, don Fernando. Muy buenas noches, feliz año a vosotros y a todos los Le agradezco mucho televidentes. que esté aquí, porque está hasta con un poquito de fiebre. Un poquito, está sí. el constipado ahí, pero bueno, En fin. hay que estar aquí en la trinchera. Espero aguantar, no, en la trinchera no, que De la vamos a estar en la información. trinchera. En la trinchera de la está, información. tú, yo no fui nunca Sí, en yo la estoy trinchera. en la trinchera de la información. Hombre, eso es un... Siempre, hasta Vargas Llosa lo ha dicho, premio Nosotros Nobel. siempre adelante, Siempre adelante. no estamos refugiados en la trinchera. Bueno, pues nada. Don Guillermo Muñoz Flores, él es profesor de Ciencias Políticas. Buenas noches, bienvenido. Feliz Bien año. hallado. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Bien, bueno, Sí. vamos a analizar lo que es el día también con un periodista, Javier Semprún. Muy buena noche, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Te han dejado algo por Cuenca, los Reyes? No, Nada. los reyes estaban ocupados en otros temas, me temo. Pero Netflix no. os va a poner... Ahora, lo que no me han dejado es un buen concepto de paridad. Veo que esta mesa seguimos adoleciendo de problemas de paridad, para cumplir pero con eso la paridad deseada. Nosotros invitamos a los partidos políticos, tú lo sabes. Nosotros decidimos también, sí que va a venir alguna periodista, pero siempre son los partidos los que deciden quién tiene que venir. En este caso, Ciudadanos, Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida, los que deciden y mandan a sus varones, por así decirlo, ¿no? A los varones. Pero bueno, también ha habido mujeres, ¿eh? Las trae el Partido Socialista, ha traído Ciudadanos, las tiene también el Partido Popular. En este caso ha coincidido así. Como todos los martes, Javier, que coincide algo importante. Luego hablaremos de Netflix, me gusta esa campaña. Van a poner mirando a Netflix a todos los de Cuenca, ¿no? Es una campaña. Luego se lo cuentas, es bastante curioso. Bueno, tiene que ver con la televisión. Como decía, que les agradecía mucho a todos ustedes que estén ahí al otro lado, pero todos los martes, bueno, pues ocurre algo y lo que ha ocurrido hoy es algo que pasará también a los anales de la historia política de este país. Es el asunto de más calado, sin duda, el más destacado en el que estamos viviendo todavía desde esta mañana durante todo el día con el foco puesto en el Congreso de los Diputados, donde tras una fallida votación hace 48 horas se ha celebrado la segunda votación para investir a Pedro Sánchez como el primer presidente del primer gobierno de coalición en España tras más de 40 años de democracia. Vamos a analizar todo durante todo el programa, todo lo que ha pasado, como digo, con la primera mesa de análisis compuesta, como siempre, por estos representantes de distintos partidos, formaciones políticas y por periodistas, distintos colaboradores que reflejan y dejan en este programa su opinión, opinadores, como decimos, que están aquí, a los que ya les pregunto a todos, una reflexión, ¿qué tal se han portado los Reyes? Porque, ¿qué creían? ¿Que le iba a preguntar sobre que tenemos gobierno? Eso ya tendremos tiempo. No. ¿Qué tal se ha portado con don Fernando Mora los Reyes? Bien. ¿Bien? No me puedo quejar. Bien. Sí. Todo lo que ha pedido se lo han traído. No, es que no he pedido nada. A mí me han traído cosas, o sea que ya me contarás. ¿Y a ti, Santi?
Yo soy un poco de esa línea, no tenía nada predefinido, pero no está mal. Tú no eres de Papá Noel, Yo no soy de pedir. Eres más de los Reyes. Yo soy más de los Reyes, porque además es una tradición... No eres de pedir, eres más de dar. Sí, y además en Talavera, bueno, lo han sacado de la Basílica y ha habido un poco de polémica con este tema. ¿Han sacado los Reyes de...? Sí, porque antes... Que no han pasado por la Basílica. Que no han pasado ni han salido de la Basílica. Habéis tenido Hemos perdido un poquito de de tradición cristiana o de símbolo cristiano y no nos ha gustado del todo, pero bueno. Otra cosa son sus majestades que se han portado, eso sí. Se han portado. Y con David también se han portado. Sí, se han portado bien. Tampoco había pedido nada, pero bueno, así sorprende. Y con Guillermo también. Pues sí, yo he estado con mi familia, encantado de la vida, y bueno, algún regalo. Me han regalado un libro de historia, mis hijos. O sea, bueno, pues eso está muy bien. Me gusta. Ojalá no se pierda el papel nunca, el papel de los libros. Bueno, pues después, como decía, de 2 votaciones, señoras y señores, ya saben que tenemos un gobierno desde las 2:30 de la tarde, concretamente a las 2:29, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, creo que tenemos ya las imágenes, ha dado el resultado de esta última votación por una mayoría simple que ha dado a Pedro Sánchez Pérez Castejón la oportunidad de gobernar este país durante los próximos 4 años. Este era el momento. Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo cual comunicaré a Su Majestad el Rey para que sea nombrado presidente del Gobierno. Se levanta la sesión. Pues ese es el regalo de Reyes que ha recibido hoy Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Un día después de Reyes lo que hemos recibido es un gobierno tras 2 votaciones en el Congreso. El primero de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo, recordemos, de formaciones independentistas como Bildu, Esquerra Republicana y de otras formaciones, partidos minoritarios que han apoyado al PSOE con una fuerte oposición, no solo en la política, sino en gran parte de la población, y que tras una ajustadísima votación deja claro que el hemiciclo pues está partido en 2. Solo hay que ver el resultado: 167 votos a favor, 165 en contra, de un Congreso compuesto por 350 diputados. Por tanto, primeras valoraciones que le pido ya a Fernando Mora, porque es el partido, hoy podemos decir, ganador en este 7 de enero de 2020, que ya va terminando a estas horas de la noche, pero que sin duda pasará a la historia, Fernando, como el día del inicio del primer gobierno, como digo, de coalición en nuestro país. Esa es la reflexión más importante que hacemos todos. Es el primer gobierno de coalición desde la restauración de la democracia a nivel de Estado. Bueno, a nivel de Estado no, porque Estado es todo. Bueno, el primer gobierno de España, que es de coalición, ¿vale? Bueno, yo creo que ha tenido que llegarse a lo que se ha llegado, porque no era posible otra solución y nadie ha presentado ningún otro tipo de alternativa. A lo mejor nos hubiera gustado otra, incluso no haber celebrado unas segundas elecciones, incluso eso. Pero creo que esa posición política de bloqueo que algunos partidos han puesto sobre la mesa, no solamente en esta legislatura, sino en la anterior legislatura, que es la que llevaron a repetir las elecciones, pues evidentemente pues había que sobrepasarla, había que llegar a dar una solución. A unos les gustará menos, a otros les gustará más. Es el primer gobierno, digamos, de coalición y de progreso que se hace en España en ese tiempo. Yo espero y confío en que acierte, y así deberíamos estar absolutamente todos, en la confianza de que se aciertan, porque si aciertan será en beneficio del conjunto de los españoles. De eso se trata. Y la otra patita es Izquierda Unida. Se habla de Podemos, pero es Unidas Podemos. Es la otra coalición, Unidas Podemos, aquí representando a ese punto de inflexión que ha dado a Pedro Sánchez la oportunidad y al PSOE de gobernar desde este día 7. Bueno, ahora, como ha dicho la presidenta del Congreso, falta refrendarlo por el Rey, el juramento y demás, pero bueno, ¿qué significa para un partido Izquierda Unida que incluso podía tener ya una representación incluso ministerial, de la que luego hablaremos? José Manuel. Pues bueno,
En primer lugar, creo que lo que significa es que por fin, después de muchísimos años en los que los pensionistas se han movilizado para mantener sus pensiones, en que se han tenido que organizar las mujeres que son camareras de piso en los hoteles por sus malísimas condiciones laborales y de salud laboral, los estudiantes que se han movilizado contra la privatización de la universidad y en defensa de una educación pública de calidad, de las mareas blancas que han venido reivindicando la necesidad de que los recortes no siguieran repercutiendo sobre el sistema sanitario público, etcétera, etcétera. Creo que son todos ellos y ellas los que han mantenido esa movilización y ese nivel de reivindicación a lo largo de todos estos años, los que, por un lado, espero que se sientan más esperanzados y, por otro lado, que mantengan el nivel de tensión y de movilización y de exigencia. Es muy importante que eso sea así. Luego hablaremos de los distintos líderes, bueno, de la oposición, también Pedro Sánchez, por supuesto Pablo Iglesias, a quien han dirigido sus palabras en los últimos discursos, ¿no? Porque van en ese camino lo que precisamente ha dedicado en su alocución Pablo Iglesias al hemiciclo. Bueno, Semprún, tu reflexión. Mi reflexión es que afrontamos un mundo nuevo en lo político y en lo nacional, preñado de voces viejas. Hemos visto discutir una situación que es nueva en democracia, que mucha gente ha pedido, no necesariamente en este caso concreto, pero sí que se rompan las mayorías monolíticas. Hace unos años el bipartidismo era el coco que anclaba este país, queríamos centros, queríamos coaliciones, y sin embargo lo hemos discutido con voces preñadas de rencor, con voces guerracivilistas, con expresiones que preocupaban más por la forma y por el semblante que por lo que aportaban al diálogo. El debate de 2 días anteriores fue mucho más profundo, mucho más duro. Era casi innecesario el debate, pero aún así, por un lado, hay expectación, porque a ver cómo funciona un gobierno de coalición, además con unos pactos tan complicados, en algunos casos que no son más que firmas de intenciones, a ver cómo se sustancia, sobre todo de cara a la aprobación de los presupuestos, pero en las formas y en los tonos, para mí es muy preocupante. Ha sido bronco, sobre todo el del pasado jueves, muy bronco fue por todos lados, incluso veíamos declaraciones, pero lo que tú decías, Javier, es verdad que hay que dejar claro que el beneficio de la duda como periodistas, como comunicadores, como medio de comunicación, es el que éticamente debemos tener. O sea, somos conscientes de las polémicas que esta enésima investidura ha causado en la ciudadanía. Ahora hay que esperar, como dice Semprún, a ver qué hacen, qué políticas ponen en marcha en muchas materias, muy necesarias además, cómo va a incidir en el pueblo, en la ciudadanía, en el país, la actuación de este nuevo gobierno. ¿Qué esperáis desde el Partido Popular, Santi? Bueno, hoy lo que hemos visto ha sido la consumación de una traición, o mejor dicho, de una doble traición, porque por un lado hemos tenido esa traición a España, es decir, cuando un gobierno como el que hoy echa a andar se sustenta en quienes se sustenta, está claro que lo que se está poniendo enfrente es ni más ni menos que el futuro del país, porque lo que tiene como socios Pedro Sánchez, y eso tiene que quedar muy claro a partir de hoy, son personas que tienen y que han declarado como enemigo al propio Estado, ¿no? a la propia España. Y una doble traición, digo, también porque el Partido Socialista se ha traicionado a sí mismo, porque ha hecho exactamente lo contrario de lo que ha dicho en campaña. Es decir, cuando Pedro Sánchez concurre a las urnas, lo hace con un programa electoral, lo hace con una serie de mensajes del estilo de no podemos permitir que la gobernabilidad esté en manos de los independentistas, que con Iglesias no iba a ir ni a la vuelta de la esquina, que no se podía permitir, que cosas tan estrambóticas como que Iglesias explicase su pacto con Bildu en Navarra, y acaba de pactar con Bildu. Al final lo que ha hecho ha sido negarse a sí mismo. Y cuando el Partido Socialista, todos los diputados que estaban hoy ahí en el Congreso han votado sí a esa investidura, lo que han hecho ha sido certificar ese engaño que han hecho a los ciudadanos en campaña electoral. Cuando uno concurre a unas elecciones con un mensaje y luego hace justo exactamente lo contrario, lo que ha hecho ha sido mentir, ha sido constatar un fraude. David, Ciudadanos. Bueno, yo creo que
pactar con el PNV, con Bildu, con Esquerra Republicana, meter en el gobierno a Podemos, era algo que no estaba escrito. Era algo que no es lo que ha salido de las urnas el 10 de noviembre. Más que nada porque Pedro Sánchez se presenta a unas elecciones y a los candidatos de las distintas circunscripciones de Castilla-La Mancha se lo habíamos oído decir unas posiciones muy distintas a lo que hemos visto en los discursos, esto ya es en el Congreso, en lo que estamos viendo en el acuerdo alcanzado con Podemos y en esos acuerdos que se ha alcanzado con Esquerra Republicana. Esto no es lo que ha salido de las urnas. Y nosotros tenemos una gran preocupación, primero porque creemos que este gobierno no estaba escrito y este gobierno no era lo que se hablaba en campaña electoral, y eso ha sido un engaño a los ciudadanos. Estamos preocupados como están millones de españoles, porque creo que se sienten defraudados, porque quienes votaron al Partido Socialista, y me voy a ceñir a los castellano-manchegos que votaron al Partido Socialista, que desde luego no creo que las personas que votaron al Partido Socialista el 10 de noviembre en Castilla-La Mancha, en Toledo, en Guadalajara, en Ciudad Real, en Cuenca o en Albacete, hayan pensado en ningún momento que era bueno para España pactar o ceder ante Esquerra Republicana. No creo que estuvieran de acuerdo tampoco que fuera positivo para España pactar o acordar o ceder ante el Partido Nacionalista Vasco o ante Bildu. Y sin embargo, esto es lo que hemos tenido. Por lo tanto, yo creo que los votos de millones de españoles que votaron al Partido Socialista, y en particular los votos de los castellano-manchegos que votaron al Partido Socialista el 10 de noviembre, hoy se han visto traicionados. La líder de tu partido, Inés Arrimadas, ha estado especialmente incisiva hasta esta misma mañana del martes para decir que hubiera algún valiente. Un valiente, claro, evidentemente. Un valiente, fíjate, un valiente para que esté más cerca de los constitucionalistas que de Bildu. Un valiente que sea capaz de votar en conciencia. Alguna hora más decía, efectivamente, es que yo estoy seguro que muchas de las personas de la bancada socialista de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Aragón, hoy han votado con una pinza en la nariz. Bueno, eso es lo que dices tú. Yo es lo que creo. Es lo que piensas. Yo es lo que creo. Pero han sido 167 Pero aún así no ha habido valientes. Aún así no ha habido valientes. Guillermo Muñoz Flores. Bien, yo primero quisiera contestar a José Manuel de Izquierda Unida, que parece ser que hasta el día de hoy España no ha funcionado, porque a partir de ahora es cuando va a empezar a funcionar todo. Es decir, van a estar muy bien, los jubilados, para estar muy bien, todo el mundo, todo el mundo va a ser mejor, no he dicho eso. Bueno, bien. Déjale que luego le conteste. Sí, por supuesto, y yo lo que quisiera es que los lobos de campaña se conviertan en corderos a partir de ahora, ¿no? Porque, como dirían los eufóricos, ya tenemos gobierno, alegrémonos españoles que ya tenemos gobierno. Un gobierno presidido por un hombre que, según él, el 50% de los españoles no va a poder dormir. Y según su vicepresidente, el 50% de los españoles va a estar aterrorizado de miedo. Son frases, Era el 95, son frases que yo no me he inventado. Las han dicho ellos, tanto el presidente como el vicepresidente, en campaña, es decir, el día antes de terminar la votación. El vicepresidente, futuro vicepresidente. El futuro vicepresidente, sí, el señor Pedro Manuel Iglesias Turrión. Sí. Así pues, con el turrón y el polvorón. estamos en lo que podríamos llamar el gobierno del insomnio, presidido por Pedro Metamorfosis, porque es un señor que cambia. Por la mañana dice una cosa, a mediodía otra y por la noche hace todo lo contrario. Pero este es el que tenemos. Es decir, es un señor que posiblemente tenga el récord Guinness de la mentira, de decir más mentiras en menos tiempo. Bueno, pues ese es el gobierno que vamos a tener en España y que yo creo que los españoles no nos merecemos. ¿Por qué? Pues porque una persona con esta trayectoria pues no tiene fiabilidad, evidentemente. Yo estoy convencido de que en el Partido Socialista hay muchísimas personas, mucho más preparadas, mucho más deontológicas que este señor, y entre ellos, ya lo he dicho aquí, por ejemplo, Emiliano García Paje. Sería un mejor presidente que Pedro Sánchez. Así como 20.000 veces. Y eso lo piensa gente de otra ideología. Eso lo piensa gente de otra ideología. Totalmente distinta, incluso, ¿no? Totalmente Semprún,
Sí, lo que pasa es que yo no creo que le hagan un favor. Yo no creo que le hagan un favor a Emiliano cada vez que desde la derecha lo reclaman como el chico bueno, en el que confiar. Yo no estoy afiliado a ningún partido. No, pero bueno, pero estar afiliado no significa que no se pueda ser uno de Ya, sí, derecha. pero bien, No, muy porque bien. como además Bueno, también se habla, yo aquí se me confunde, represento a mí mismo. Ya, pero como habléis también del militante y del votante Sí, ya, sí, bien, sin vale, discusión y sin efectivamente, sí. distinción, pues Pero es bueno, pues curioso vamos a- que no diga que, por ejemplo, que el recambio podría ser Yo- Paco Núñez yo lo y que lo dije, dice ya. Emiliano García Paje, Claro. una persona que ideológicamente Hombre, sí que porque- conozco y que está en las antípodas yo de sí recordáis Emiliano algo, García Porque Paje. ¿no? Emiliano es del Partido Socialista. Porque tú pero hablas del podríamos- PSOE, del otro PSOE. Del otro Claro, PSOE. del otro Es decir, PSOE. he dicho Emiliano. Bueno, porque venga, Javier y ahora es Fernando. terminar lo que Venga, estaba que quieren diciendo, opinar es todos. decir, Venga. evidentemente Vamos hay breves. unos mensajes antes en campaña y después el pueblo se manifiesta, el votante se manifiesta. Y lo que el pueblo español decidió en las urnas es no comprar precisamente ese mensaje del presidente. No le dijo, tienes razón y entonces vamos a castigar y a borrar a Izquierda Unida, a Podemos del panorama, que era la intención del presidente. ¿Cómo que no? ¿Cómo que Es no? que había otras soluciones. Bueno, es que estáis pero con ese. esas soluciones, mira, esas estáis con soluciones- ese discurso. No, si yo no estoy con ese discurso. Vamos a ver. Es que había otras soluciones, Pero bueno, no pero esa. si yo no Esta estoy hablando, solución pero no que yo era estoy la hablando- única, había otras Pero soluciones. yo no estoy hablando de las soluciones, todavía no he llegado a las soluciones. O sea, yo de momento estoy hablando con que el pueblo español no ha comprado el mensaje de que Unidas Podemos es el coco, que con ellos viene el apocalipsis, todo lo contrario, le han dicho, no, majete, pacta, y castigó al que no pactó, al que teniéndolo todo para pactar y moderar, castigó. el deseo de Pedro Sánchez. Vale ya No, de ese argumento, no, Javier, no, es nos que castigó, no. Vamos a dejar de tomar Pero el pelo de vamos a los ver, nos españoles. Vamos a ver. castigó. Pero Vamos es a ver, mentira por que supuesto, las urnas por supuesto, castigaron. Javier, pero vamos a ver. O sea, vale ya de ese argumento, vale ese argumento de que es que Pedro Sánchez no tuvo otra opción ¿Pero quién que ha irse a dicho terceras eso? elecciones. Pedro ¿Pero quién ha Sánchez dicho quiso eso? ir a terceras elecciones y al día siguiente de las elecciones del 10 de noviembre se abrazó a Pablo Iglesias. Porque lo tenía ya todo claro. ¿Vale? Es que era su socio preferente, es que no quería pactar con nadie más. Es que a cualquier ofrecimiento a Pedro Sánchez siempre se ha respondido con una bofetada, salvo que viniera de Podemos o de Esquerra Republicana. Entonces, vale, ya le pintan las Pero cosas de que- otra no, manera. no, si no que pinta, es que digo, ya, ¿qué es lo que han dictado las Pedro urnas? Sánchez ya ¿Qué es se ha lo que han retratado dictado como las es. urnas? Fernando, Pedro Fernando, Sánchez ya se ha ¿qué es lo que han retratado dictado como las es. Fernando, que ha puesto a darle a la libreta y No, tiene si sus no cosas. que le dé a la libreta. Por favor, dejadlo. Yo sinceramente, vamos a ver, aquí no sé si cabían soluciones ya, no sé si cabía algún tipo de solución, porque algunos lo que querían, no sé si, y tampoco lo expresaban. Arrimadas decía que una gran coalición con el PP. Que el PP no quería, por cierto. No, escucha, que el PP no quería. ¿Dónde ha dicho eso? Arrimadas. ¿Pero dónde lo ha dicho el PP? Hombre, el PP ha dicho Claro, que eso no, es que no así. quiere nada con Sánchez desde el primer momento. Desde el primer momento. En la noche electoral, Egea dijo que con los socialistas ni agua. Pero no solamente eso, sino que en el anterior periodo en la anterior legislatura, esa legislatura corta que empezó en el mes de abril, los debates que hubo en el Congreso de los Diputados para elegir al presidente del gobierno, evidentemente Sánchez les pidió una abstención al PP y a Ciudadanos. Y los dos le negaron la abstención, porque no quería gobernar con Podemos. Y por eso la campaña que hizo, sí, es así. Y de esta forma, oye, escucha, ahora escucha un resulta que momentito, nos hemos abocado a gobernar con Podemos. Déjale que termine, mira Irán. Santiago, que de demagogos vosotros Hombre, sois no, es que es lo de que verdad. está presentando, Escucha, estamos debatiendo, pero es que me estaba acordando, según iba diciendo él, mira, todavía recuerdo porque al final uno tiene memoria histórica, ¿no? O otros no la tenéis. A lo mejor son los años. Que para unas cosas vienen mal, pero para otras cosas vienen bien. En el año 96, cuando Aznar ganó las elecciones sin tener mayoría absoluta, en la calle Génova gritaban Pujol, enano, habla castellano, ¿vale? En una acción absolutamente ofensiva contra Pujol y los nacionalistas. Aznar traicionó a España, según la tesis de... Vamos a ver, de aquí. vamos a ver. Escucha, no te Déjale ofendas. que- Escúchame, que si ahora te termine voy a los contestar. argumentos Sí. y luego te ofendes. El tema es, claro,
el pacto del Majestic ha sido, sin lugar a duda, la mayor cesión que jamás se ha hecho por parte de un partido político, de un gobierno, a los nacionalistas. Hombre, eliminaste los gobernadores civiles, y lo que se ha hecho hoy en el Congreso no. Escúchame, hombre, escúchame, que es que no quieres escuchar lo que no te conviene. Cedisteis en una parte del IVA, cedisteis una parte del IRPF, cedisteis el control de la vigilancia de las carreteras y un montón de competencias a la Generalitat de Cataluña, ¿vale? Claro, entonces no era traición a España porque lo hacía Aznar, ¿vale? Y escucha, y fue a las elecciones diciendo que no pactaría nunca con los nacionalistas. Estamos en el mismo supuesto. Y ahora lo que pasa es que, como le ocurre al PP, que está en la oposición, y es el PSOE el que está en el gobierno, entonces no interesa. Pero espera, lo más grave de toda esta historia, y es lo que a mí me preocupa, y aquí yo creo que se podía haber buscado soluciones intermedias en la pasada legislatura, razonables, pero claro, con un caballero que empezó a decirle, y recordáis en el debate, la banda de Sánchez, lo recordáis, ¿vale? Pues, y luego un tal Casado que profirió en una intervención en Cuenca hasta 24 insultos seguidos, que se los había aprendido de memoria, contra el señor Sánchez. Está bien claro cuál era su actitud contra el presidente del gobierno. Contra el presidente del gobierno. Vale. Luego, por tanto, esta era la única salida. Yo creo que la salida no es ni buena ni mala. Si es buena o mala habrá que verlo con el tiempo. Pero lo que a mí me preocupa es la división social que está tratando de imponer. Vale. Porque no, y te digo una cosa, Fernando, termino ya. Venga. Por favor, luego hablas otra vez. Vamos a olvidarnos de la palabra traición, porque aquí si nos empezamos a llamar traidores los unos a los otros, y aquí no se traiciona a España, ¿vale? Aquí no se traiciona a España, para nada, ni tampoco se traiciona a los electores, porque si nos ponemos en esa dinámica, podemos hablar a ver de cuántas traiciones hace el PP a España y a los electores, y no se trata de eso. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia mucha. Entre el Partido Socialista, este Partido Socialista, el que hoy ha pactado con quien ha pactado, y el Partido Popular. Esto lo dijeron en la primera sesión de investidura, cuando decían, no, claro, es que Pablo Casado ha levantado la mano cuando ha hablado la portavoz de Bildu y no lo ha hecho, por ejemplo, con la CUP o con Junts pel Cat, porque, claro, como ha votado, como Bildu va a sostener el gobierno de Pedro Sánchez, y hay una diferencia muy importante, que Bildu tiene muertos encima de la mesa, que Bildu es el brazo político de ETA, que Bildu es el partido filoetarra que cada vez que sube a esa tribuna, insulta a las víctimas. Y ese es el partido con el que vosotros habéis pactado. Ese es el partido que se está sosteniendo en el gobierno. Y por si tenéis la tentación de decir, como decía esta mañana Rafael Simancas, no, claro, es que abstenerse no es apoyar. No, es que abstenerse es poco menos que una responsabilidad. ¿Responsabilidad por qué? Por el comino que le importa a la portavoz de Esquerra. Eso es lo que les importa a España. Con esa gente es con la que habéis pactado. Si es que está clarísimo, si no hay, está fuera de duda. Si es que por si teníamos todavía alguna duda, la señora de RC la ha despejado esta mañana. Nos importa un comino la gobernabilidad de España. Entonces, si unos señores se abstienen para dejar el camino libre y les importa un comino la gobernabilidad de España, entonces ¿qué les importa? ¿Qué hay detrás de ese pacto? José Manuel Escolar, espera, José Mariscal, perdón. Eso. Seguimos con el debate y además que me pedías paso. Luego tenemos que hacer muchas preguntas a nuestros contertulios. Vamos a ir a ese bloque, pero... Sí, a ver si tienes la palabra. No, y también por tratar de ordenar un poco el debate, por saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Si estamos debatiendo sobre lo que ha pasado estos 2 días en el Congreso. Es tan amplio todo. Claro, pero poco tiempo para responder a muchas cosas y para comentar muchas otras. Para mí el gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos no es un mal menor, para mí es un bien. Y el hecho de que pueda ser en su desarrollo un bien a través de la práctica del gobierno se tendrá que ver, tal y como ustedes lo estaban diciendo, a través del tiempo. Evidentemente nosotros no vamos a gobernar para todo el mundo. Nosotros vamos a gobernar para unos más que para otros. Y vamos a gobernar efectivamente para las mayorías que han sufrido las consecuencias de la crisis. Pero los gobiernos gobiernan para todos. Por supuesto, pero las medidas que se hacen
las medidas más para que se unos hacen, que para otros. No, las medidas que se hacen tienen intereses en una dirección o en otra. Por eso existe la izquierda y existe la derecha, por eso existen los sindicatos y existe la patronal, por eso existen las organizaciones de consumidores y existen las multinacionales, porque hay diversos intereses. Y es muy difícil, por no decir imposible, conciliarlos todos. Y ha llegado el momento de que se gobierne pensando en unos intereses más que en otros. En lugar de los intereses de la banca privada, los intereses de aquellos que han sido víctimas de las preferentes. En lugar de los intereses de aquellos que hemos tenido que pagar con dinero público el rescate bancario, los intereses de aquellas personas que están siendo desahuciadas porque no pueden pagar el alquiler hoy día. En esa disyuntiva de intereses, este gobierno, espero, y el programa así lo demuestra, el programa Un Nuevo Acuerdo para España, de Coalición Progresista, que así se ha llamado, que está a libre disposición de la ciudadanía, al menos en la página web de Izquierda Unida, me imagino que la del PSOE también estará, y esto es lo que se vota. No se votan discursos, no se votan palabras, no se votan caras bonitas, no se votan caras feas, no se votan chicos y chicas, no se votan grandes recursos retóricos, se votan programas que representan partidos políticos. Claro. Y el programa alcanzado con el Partido Socialista por parte de Unidas Podemos es este. Y lo que yo decía, me vuelvo a remitir al principio, a mi primera intervención, es que la función de Izquierda Unida, al menos en este gobierno, no puede ser atemperar la movilización de las masas. Que yo animo a que la ciudadanía y aquellos movimientos sociales que han estado reivindicando durante todos estos años eso, sigan haciéndolo y nos digan que este acuerdo se tiene que cumplir, porque este gobierno necesita de la movilización del pueblo trabajador, sentir la movilización del pueblo trabajador en la nuca y no dejar, por supuesto, la calle a Vox y a la derecha. Pues señores, enseguida vamos a continuar. Nada, una breve pausa, publicidad. En 3 minutos estamos con José Manuel Mariscal, con Fernando Mora, Javier Semprún, Guillermo Muñoz Flores, David Gómez y Santiago Serrano, analizando lo que es un día, como decimos, políticamente histórico. Yo sé que ustedes están a lo suyo, pero evidentemente la noticia del día es que ha llegado un gobierno de coalición, el gobierno del Partido Socialista, que vuelve a gobernar el Partido Socialista, en este caso con ayuda y con apoyos. Seguimos aquí en el Braserillo, no se lo pierdan. Continuamos en este braserillo con David Muñoz, ahora lo voy a decir bien, de Ciudadanos, con Santiago Serrano, con José Manuel Mariscal, con Fernando Mora, con Javier Semprún. Voy contigo, Guillermo Muñoz Flores, que has levantado la mano antes, en un debate hoy monográfico, nuevo gobierno, 2:30 del mediodía, de la tarde ya, era el Congreso de los Diputados, el epicentro de la información de todo el mundo, nuevo presidente del gobierno, nuevo gobierno. En la segunda investidura, Pedro Sánchez, con los votos a favor de Unidas Podemos, de otras formaciones políticas y las abstenciones de Bildu y Esquerra Republicana, entre otros, ha conseguido la mayoría simple, 167 votos frente a los 165 de la oposición, de los que han votado no, y a la espera ya de jurar ante el rey este nuevo gobierno que estamos hoy aquí analizando. Y bueno, y no se van a olvidarme ya los apellidos. He pedido a David no conocer a tanta gente para así intentar, en esta cabeza que no es chica, mantener el mayor número de que es que cambio el apellido a todo el mundo. A ti te he puesto escolar y cuando de escolar ya tú ya no eres cadete, ya escolar nada, eres universitario. Bueno, luego hablamos de universidades, porque es que va a haber un nuevo Ministerio de Universidades y de Consumo. Guillermo Muñoz Flores, que has estado muy atento y hay gente que quiere contestar. La reflexión en cuanto, hablaba Santiago Serrano, de que esto está todo sujetado, pues de nuevo aparece la palabra maldita de ETA, ¿no? Por los bilduetarras, que así también se les denomina, ¿no? Pero bueno, querías decir y reflexionar algo antes de preguntaros algunas cosas más. Venga, adelante. No, yo quería decir que si a toda acción política le quitas los valores, la moral, la coherencia, la deontología y la ética, la política se prostituye totalmente y el votante pierde toda confianza en los políticos. Entonces yo creo que estamos asistiendo últimamente a una serie de pérdidas de esta naturaleza, ¿no?
Y luego yo diría que España está en la incoherencia total en un montón de cosas, ¿no? La primera incoherencia, bajo mi punto de vista, es que llegue a presidir el gobierno del Estado un señor con el apoyo de independentistas, sedicionistas y de origen terrorista, como está sucediendo en estos momentos. Ya sé que son partidos que están en el Congreso de los Diputados, pero posiblemente en cualquier país del mundo, si son inconstitucionalistas, estarían ilegalizados y no podrían estar en el Congreso de los Diputados. Entonces, pero en fin, hay muchas incoherencias, yo he visto estos días, ¿no? Yo he hablado con un montón de votantes socialistas que no están de acuerdo con este pacto y, sin embargo, todos los diputados han dicho amén Jesús y han votado a este gobierno. Es decir, y podríamos seguir poniendo pues muchos más ejemplos de incoherencias que estamos viendo en la historia política de España del actual momento. Una pregunta para todos. Empiezo por David Muñoz, de Ciudadanos. Tras el pacto de investidura, este pacto que lo titula todo el mundo como quiere, ¿no? ¿Crees que va a tener que pagar Pedro Sánchez muchas hipotecas? ¿Pero hipotecas en qué sentido? Porque hipotecas políticas. La cuestión te quiere decir es si el pacto se va a llegar porque se ha pedido algo. Sí, porque ha hecho alguna cesión. O ha prometido algo. Que ha hecho alguna cesión. Claro. ¿Qué cesiones? Es que yo he visto en todo momento, salvo en campaña, evidentemente, tan alineada Pedro Sánchez con Podemos, que yo no veo qué cesiones. La pregunta es para todos. ¿Cuál es la cesión? ¿Que se politice la radio televisión pública española? Esa es la cesión, pero si Pedro Sánchez estaba totalmente de acuerdo con eso. Que se va politizando el órgano de los jueces, que no se elijan por los jueces los órganos del Consejo General de Poder Judicial que está en el acuerdo. ¿Eso ha sido una cesión de Pedro Sánchez? No, desde luego que no. La subida del SMI, ¿qué cesión es esa? Si estaba de acuerdo Pedro Sánchez. Yo lo que veo es ahora mismo un partido socialista, y creo que se virtualiza en este pacto y en esta investidura, mucho más alineado con las tesis de Podemos, con la tesis de la extrema izquierda, que cualquier otra tesis política más de centro izquierda o más moderada. Entonces, no veo que haya tenido que hacer cesiones en ese sentido. Yo, desde luego, no veo que haya habido hipotecas. Sí, la cesión ha sido no con Podemos. Lo veo muy alineado. Lo veo muy alineado. Y luego, perdón, ahora acabo, yo si quieres te contesto, José Manuel. En una cuestión nada más de Esquerra Republicana, ¿que ha hecho cesiones a Esquerra Republicana? Por no entender que solo hay una nación en España, que es una nación de naciones. Si lo que defiende Esquerra Republicana es prácticamente lo mismo que defiende el Partido Socialista en boca de Pedro Sánchez, de que hay varias naciones en España, lo que vimos el señor Iceta decir, lo que vimos a Eneko Andueza, que llegó a decir la estupidez de que Castilla-La Mancha también era una nación. El diálogo político. Entonces, ¿qué cesiones ha hecho Pedro Sánchez? Yo no veo que haya hecho cesiones. Yo creo que la mesa bilateral esto es un gobierno, el gobierno de España, esto es un gobierno, junto con el gobierno de Cataluña. Yo no veo que eso es una cesión, yo creo que eso es lo que quiere Pedro Sánchez. Lo que no veo es que esto sea el Partido Socialista histórico al que pueden pertenecer otros miembros del Partido Socialista. Lo que creo es que aquí lo que hay es un gobierno sanchista. Semprún, ¿crees que va a tener que pagar esas hipotecas? ¿Los va a palpar la ciudadanía? Yo creo que la hipoteca la ha pagado, no es menor en el sentido de aceptar un cambio de terminología que tiene un significante muy claro, es decir, ceder al término conflicto político, que en realidad es un conflicto político, porque no es un conflicto militar, no es un conflicto económico, no es un conflicto, es un conflicto que se debe discutir en las instituciones por los representantes políticos, luego es un conflicto político, pero hay personas profesionales. Oye, que yo no os interrumpo. Pero bueno, que yo no os interrumpo, que no le estoy quitando, que no le estoy precisamente, si estoy diciendo que no es menor el tema, que ya sé que es importante, pero no deja de ser un tema terminológico. Si vamos a lo que ha trascendido del acuerdo, que vamos a hablar en una mesa, pues ya lo explicó Ábalos, oiga, esto no significa que lleguemos a acuerdos, y que si llegamos a algún acuerdo lo votan los catalanes, pues habrá que llegar a algún acuerdo, eso ya lo veremos. Quiero decir, el problema catalán no solo es el Partido Socialista, ni solo los que piensan que la línea por la que hemos seguido pues, en los últimos 8 años lleva a una ruptura brutal. Y nadie la quiere. Ya hemos visto el resultado de las políticas del Partido Popular apoyadas por el PSOE en un momento dado con Cataluña. Es decir, bien, hay que buscar una solución y lo dije el otro día. Yo creo honradamente en la intención de quienes piensan que hay que traer al redil democrático a ERC, por supuesto, como es un triunfo de la democracia que Vox,
que surge como un movimiento ciudadano contra el sistema, antisistema, que niega legitimidad, ahora vaya a entrar en un gobierno, a ejercer el gobierno bajo el ordenamiento legal constitucional y bajo los límites de la Constitución. Sí, Podemos, pero es un... Vox, creo. Podemos. Y que Vox, que va también de antisistema, no sé qué, esté ahí sentado participando en el juego democrático. Si eso es la democracia. Me preocupa, lo he dicho antes, que de los discursos oídos estos días y esta mañana, parece ser que hay un acuerdo general en que todo es ilegítimo, en que el sistema ya no dota de legitimidad ni a los representantes de los partidos, ni a los electores, ni a las instituciones. Me preocupa lo que dijo Adriana Lastra, restando legitimidad a las decisiones de la Junta Electoral Central. Me parece que es un error, pero me parece un error de libro pretender que este gobierno es ilegítimo, porque en campaña hay gobiernos que dicen que van a bajar los impuestos y en el minuto 10 los suben. Y nadie dice, oiga, usted ha mentido y tiene que ir y este gobierno no vale. O hay gobiernos que dicen, hacen la campaña luchando contra la corrupción y al final se siguen sustentando en ella. Y la corrupción es un cáncer que corroe el sistema de la misma manera y con la misma gravedad con que lo corroe el nacionalismo, y eso lo olvidamos. Bueno, yo creo que es urgente, y termino, que todos los partidos de verdad se pongan a la tarea de restaurar la tranquilidad, la confianza en las instituciones y muy atentos a la ley, por supuesto. Es decir, la Constitución marca unos límites. Todos los analistas políticos dicen lo mismo hoy en todas las televisiones, en todos los medios, que va a ser una oposición muy dura, que va a ser una bronca legislatura. ¿Alguien piensa que el PP alguna vez ha hecho una oposición blanda? Yo no hablo de PP. A ver si ahora hemos descubierto. O sea, que Núñez es el que hace 2 años exigía a los diputados del PSOE que se abstuvieran para que gobernara el PP, a los diputados de Castilla-La Mancha. Sí, es que era muy distinto, porque nosotros queremos gobernar en solitario y no nos estamos apoyando en Bildu ni en Esquerra Republicana. Lo que ha cambiado es que aquí Sánchez en campaña decía, no, primero ley, luego diálogo, y ahora ¿dónde está la ley? Si ya estamos hablando de desjudicializar, ahora es un conflicto político y hay que desjudicializarlo, insisto, con procesados, ya con condenados. Es decir, claro, esto lo decía algún analista esta mañana. Bueno, pues cuando a mí me atraquen por la calle, cuando alguien cometa un delito, en lugar de irme a la policía, me voy a reunir con el que me ha atracado. Voy a establecer un diálogo a ver si nos ponemos de acuerdo. Hombre, yo creo que una cosa es la política y otra cosa es el orden público, otra cosa es lo que ha sucedido en las calles de Cataluña y otra cosa es la pasividad del PSOE con todo esto. Es que al señor Torra le han inhabilitado, dice que solamente reconoce al Parlamento, y aquí el señor Sánchez no dice nada. ¿Qué va a hacer el señor Sánchez? Porque él ha jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿De verdad va a tomar medidas? ¿También con Junqueras? Es que eso es lo que hay que preguntarse. Eso es lo que de verdad hay detrás de este pacto. Fernando Mora, lo que tengo aquí es el 50 páginas de... Bueno, pues ese proyecto no es las hipotecas que yo decía, ¿no? Son los acuerdos por los cuales el Partido Socialista Obrero Español, la coalición Unidas Podemos, junto también con la coalición confederal que reunía también a En Común Podem y Galicia en Común, firmaron tras las últimas elecciones, 24 horas después de las elecciones. Habla de cosas muy interesantes porque, bueno, no es el de 24 horas después. Este es el acuerdo de esta semana, el que dicen Coalición Progresista, un nuevo acuerdo al que se refería Mariscal. Es verdad que si te le lees, es un programa electoral puro y duro, es un programa electoral que si se cumple, aquí está, nos podría ir muy bien a todos, porque habla de pymes, habla de, sobre todo, la ayuda a los trabajadores, habla de los empresarios, habla del apoyo social, habla de todo lo que precisamente nos puede interesar a todos los ciudadanos. Pero si esta mañana escuchamos a Pablo Iglesias, solo se ha dirigido a un sector, como antes Mariscal, de la ciudadanía, porque lo tengo por aquí. Pablo Iglesias decía, se ha dirigido a las mujeres, así textualmente, a los gays, a las lesbianas, a los colectivos LGTB, que ahora van a poder amarse y quererse mucho, a los inmigrantes que van a cambiar sus condiciones con este gobierno, a los exiliados para que vuelvan a España, que este gobierno también le va a ayudar si desean regresar a España. Exiliados económicos. Se ha dirigido a los españoles de otras regiones, diciendo que el gobierno va a velar por sus lenguas y sus banderas, y ha remarcado claramente sanidad y educación pública para todos. Y claro, si solo vemos
muy constreñido, evidentemente. Jesús, sí, no se la puede intervención de resumir esta todo. mañana nos A mí lleva esto 10 minutos sí. y la intervención larga Fernando, es la del otro a mí día. esto nos puede gustar. A mí no, a ti no, me gusta, pero le puede gustar a una Hombre, escucha, si a Santiago le gustase, le hacen la ficha rápido. Es decir, la misma pregunta, ¿va a tener que pagar Pedro Sánchez, el PSOE, muchas hipotecas, o cumpliendo esto, estos señores de Unidas Podemos se van a encontrar satisfechos y todo adelante? Vamos a ver, cualquier gobierno de coalición tiene un programa detrás de sí, sea en España, en Italia o en Alemania, lógicamente. Y la voluntad de los firmantes es cumplirlo, es lo lógico, es lo lógico. Bueno, 24 horas después de las elecciones, ya Mariscal, te puedo corregir, esto ya se estaba fraguando, ¿eh? Estaba fraguado ya. No estaba presente, no estaba escrito. Pero estaba fraguado. ¿Qué cesiones ha hecho Pedro Bueno, Sánchez? vamos a ver. Ha habido una Fernando, negociación vamos a ardua ver, para si- llegar a si un quieres saber la documento. votación, Si es más, si muchos de los puntos que están ahí si me dices son cosas los y que no ya me se dejas pactaron en su día responder, con sí, Ciudadanos, o sea, que Vale, tampoco tiene mayor problema. Vale, la regulación del Venga, mercado del Fernando. alquiler. Entonces, La renta básica que hay, universal. que hay cosas que se pactaron en su día con vosotros. Politizar el órgano de los jueces y politizar la radio televisión pública, Fernando, eso estaba ahí. Venga, hombre, el Fernando. cumplimiento de esta coalición progresista, de este fundamento progresista, si se lleva a cabo, todo va a funcionar. Pero si Unidas Podemos ve que no está cumpliendo el Partido Socialista con este documento firmado por Pablo Iglesias aquí y por Pedro Sánchez, la estabilidad del gobierno, ¿cómo se quedaría? Vamos a ver lo lógico. ¿Qué intuyes? Lo Tú que lógico- ya eres perro viejo Vamos a en ver, esto. lo lógico que se trabaje para cumplir los acuerdos. Que a lo largo de del paso del tiempo habrá dificultades para cumplir algunas cosas, puede ocurrir, pero como cualquier pacto que se haga, incluso con el acuerdo que yo puedo llegar ¿Y son contigo, viables las cosas que contigo para cualquier cosa. ¿Son viables las cosas que Hombre, evidentemente que son viables. los todas. asuntos, los temas, Claro las que son materias? que son viables todas. Y desde luego yo creo que el acuerdo está hecho para que el gobierno sea para todos y de todos, ¿eh? Y en eso discrepo un poco contigo, evidentemente haciendo hincapié a aquellos sectores sociales más desfavorecidos, porque hay que equilibrar, porque lo que no podemos es aumentar las desigualdades sociales que han venido dadas por la crisis económica y por las políticas del Partido Popular a lo largo de los años que ha estado gobernando Rajoy, que ha profundizado en las desigualdades sociales. Bueno, pues eso es lo que se trata de alguna manera de atemperar, y yo creo que en ese sentido va por buen camino. Bueno, yo creo, sinceramente, me parece que hay que... Mira, reflexionando un poco, mira, la política ha cambiado mucho. Tú traías un libro aquí sobre la transición política. La Constitución. Sí, ahora voy a leer una cosa, me va a encantar. Hoy, desgraciadamente, llegar a acuerdos como se hicieron en la transición sería muy complicado, muy complicado. Yo vi en la transición algo que me llamó mucho la atención y le llamó mucho la atención a mucha gente, déjame, pero Claro, sí. hay que explicarlo. Y es cuando Manuel Fraga Iribarne presentó a Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI. Muchos pusieron a parir a ambos, porque hicieron eso. Pero sin lugar a duda, aquello fue una base importante para que hubiese acuerdos y para que se sacase una constitución de todos y para todos. Y para que nadie se apropiase la Constitución, como ahora está sucediendo, diciendo quiénes son constitucionalistas y quiénes no lo son. Pero ¿quién da derecho a nadie a arrogarse la propiedad de la Constitución cuando la Constitución es de todos? Porque lo que no puede ocurrir es, y está ocurriendo, es que aquí se hable de la España y la anti-España, que es, bueno, pues una filosofía que se dio a finales del siglo XIX, fundamentalmente por Menéndez Pelayo, ¿verdad?, en la historia de los heterodoxos. Pero es que no puede ser eso, es que no es España y anti-España, es que en España cabemos todos, incluso aquellos que no quieren España, porque si están en el Congreso de los Diputados es porque están representando a ciudadanos españoles, los guste o no. Por eso dijo la presidenta del Congreso en la bronca importante cuando la portavoz de Bildu apareció también y el Partido Popular protestó bastante, al igual que Ciudadanos, el Mundo Val. Bueno, ellos decían que se había metido, se achacaba que se había metido con el jefe del Estado, con la figura del rey. Meridiano. Y Meritxell Batet, la presidenta en funciones del Congreso,
Bueno, presentado. Mira, hay una frase... Ahí, perdona, Sí, dijo sí. que habían cambiado las cosas en 40 años y que antes no se podía opinar en esa Cámara, como ahora que sí que hay libertad de Oye, expresión. yo Por he eso oído, no se ha- yo he oído cosas muy gordas en el Congreso de los Diputados, más que las que el otro día Por de las todos lados, palabras sí, de Bildu. Pero simplemente, y con esto acabo, mira, palabras de Maroto, alcalde de Vitoria, como consecuencia de los acuerdos que firmó con Bildu. Maroto, del Partido Popular, uno de los máximos dirigentes del PP y portavoz. Que Bildu apoyó al Partido Popular. Y portavoz. Vale, sabemos quién es Maroto. Sí, pero mucha gente a lo mejor no lo sabe. Sí. Portavoz del PP en el Senado. No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie. Y creo que eso es bueno. Ojalá se pueda hacer en muchos más foros. Ojalá cunda el ejemplo. Una pregunta, eso era Maroto una pregunta que hago pactando a con todos. Bildu. A ver, tras los pactos hasta llegar al gobierno que vamos a estrenar, ¿creéis que Pedro Sánchez va a tener ahora también la oportunidad, como ha dicho Pablo Iglesias, de cambiar el tono, Santi? Porque eso es lo que ha dicho. Por favor, utilice usted Pedro, que llama ya Pedro y Pablo. Ya hay confianza. Ya hay confianza. Se abrazan. Pero bueno, decía, eso es lo que está pidiendo Javier Semprún toda la noche aquí, que se cambie el tono, que no se quite. ¿Se va a poder llegar a esto? Porque si también, hombre, estamos un poco abochornados todos los ciudadanos con el tema de cómo se votó la última vez. Esta vez no, pero eso de votar por sí, por mi vecino del sexto y demás, estamos también un poquito abochornados por todo lo que está pasando, pero por parte de todos los partidos políticos, ¿no? ¿Creéis que ese tono va a cambiar? Hombre, el problema y lo básico para que cambie el tono es que quien se suba a la tribuna no haga provocaciones como la que hizo, por ejemplo, la portavoz de Bildu contra el jefe del Estado, o que quien se suba de Esquerra no diga que le importa un comino el Estado español. Es decir, tiene que haber primero una base. Porque evidentemente a uno cuando está en su escaño en el Congreso no salta por saltar. Es decir, no es una cosa... uno salta porque le sale de las tripas. Y le sale de las tripas con afirmaciones como las que hemos tenido que ver. Salta todo el mundo, o sea, que no solo salta el PP. Sí, pero los momentos, lo comentabas antes, Jesús, ¿cuál fue el momento? Joder, el momento en el que una portavoz, que lo ha dicho Fernando, representa a los españoles de su circunscripción, le guste o no le guste, hace ese ataque frontal contra el jefe del Estado. Yo creo que en la Cámara, evidentemente, se puede debatir, tiene que haber un tono, tiene que haber una educación. ¿Qué dijo del jefe del Estado? Pero vamos a ver. ¿Qué dijo? Pero vamos a ver. ¿Qué dijo del jefe del Estado? Que es santo el jefe del Estado. No se le puede decir al rey, no se le puede decir nada. Pero si es que no se le puede criticar al rey. Eso es lo que dijo la presidenta del Congreso. No se puede criticar al rey. Que se podía criticar en esta Cámara porque... ¿Pero qué dijo del jefe del Estado? O sea, porque la libertad de expresión prima ahora. No, pero aparte de eso, en el uso legítimo de su libertad de expresión, ¿qué dijo del jefe del Estado? Pero que lo que no se puede permitir, José Manuel... Carcelero, podemos ir... Pero vamos, es que podéis ir al diario de sesiones, que le llamo carcelero, y cuando no era carcelero estábamos... Y de hecho Pedro Sánchez estaba hablando también de... ¿no? ¿Cuál eran los puntos de... La herencia tardofranquista, ¿no? Que es la monarquía. Todo eso es lo que está encima de la mesa ahora en el Partido Socialista. Entonces, evidentemente, para ver un cambio de tono, tiene que haber una base. David Muñoz. No ha faltado, ¿eh? Sí, espera. Porque como te he visto con el libro... Adelante, David, venga. No, sí, por el tema de la oposición dura, lo que se está viendo. Oposición dura yo siempre he visto en el Congreso de los Diputados, tampoco que haya visto una posición mucho más razonable del Partido Socialista. Mucho más duras y la CUP, la intervención que tuvo fue mucho más dura que la de Bildu y sin embargo nadie dijo nada. Pero claro, es que la CUP no se abstenía. Pero es la posición dura que también vemos aquí. Aquí vosotros también habéis hecho, tanto tú, Fernando, como representante del Partido Socialista o Santiago como representante del Partido Popular, habéis hecho una especie de competición a ver quién había cedido más al PNV en otras ocasiones, a ver quién había cedido más. Pero es que hay que recordar la historia, porque si no, al final... Pero es que esto no puede ser una competición de ver quién cede más a los nacionalistas. Lo que hay que hacer es dejar de ceder ante los nacionalistas. Oposición dura y el tono, yo desde luego creo que la gran mayoría de los españoles no es el tono que merecen el que se ha visto estos días en la investidura. Creo que no se deben retorcer las palabras ahora mismo. Venimos de unas segundas elecciones que creo que es un fracaso del sistema. Y creo... Sí, Fernando, perdona. Hubiera sido un fracaso si hubiéramos ido a una tercera. Venga, déjame que acabe. ¿Hubiera sido un fracaso no, o no? pero déjame que acabe. Creo que ha sido un fracaso esas segundas elecciones y no creo que el tono sea el adecuado. No se puede hablar de fraude electoral, como ha hecho el Partido Popular. Está claro que Pedro Sánchez nos mintió
¿vale? Nos mintió en campaña electoral, nos mintió porque al día siguiente de las elecciones tenía un acuerdo con aquellos con quienes no había querido llegar a un acuerdo. Entonces está claro, mintió. Ahora, eso no es un fraude electoral. El fraude electoral está tipificado en el Código Penal, no es un fraude electoral. Tampoco nos han dicho que es que Ciudadanos estaba llamando al transfugismo. No, oigan, aquí nadie ha llamado al transfugismo en el Congreso de los Diputados. Se ha pedido personas que voten en conciencia, que sean valientes y voten en conciencia. Como, ojo, como en 2016 votaron Meritxell Batet, Margarita Robles o Don Elorza. 15 diputados socialistas que en 2016 votaron en contra de lo que había dicho el Grupo Parlamentario Socialista. Sin embargo, esta vez, aquellos eran valientes. Valientes de la causa socialista. Bueno, ahora eso están y del bastante bien progresismo, colocados, claro. Eso está muy bien colocado. Margarita Robles fue ministra, Lastra, pues, Meritxell Batet, presidenta del Congreso, que aquellos fueron valientes. Pero esta vez, cuando se pedía a algún valiente del Partido Socialista, en concreto los 9 diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, que hubieran votado en conciencia, si es que tienen esa conciencia que han dicho tantas veces en otras ocasiones o en otros foros, y que hubieran votado en contra de ese gobierno, que se hubieran abstenido, se les llama transfugas. Miren, ni fraude electoral ni transfugas. Lo que no podemos es estar haciendo una oposición simplemente de estar esperando, perdón, Fernando, estar esperando simplemente a repartirnos los escombros que vayan dejando Sánchez y sus socios, y lo que tendremos que hacer es trabajar todos para que no se queden en esos escombros. Un momentito. Es que para que no se vaya pero muy breve, para que no se vaya el hilo, ¿por qué no os habéis abstenido vosotros? Vamos a ver, pero ¿por qué no os habéis abstenido vosotros? Gratuitamente, pero oye, ¿por qué gratuitamente? O sea, que los socialistas, diputados socialistas se tenían que abstener gratuitamente, y vosotros no. Pero gratuitamente no. Pero bueno, vamos a ver, ¿cuál ha sido siempre la versión que ha habido del Partido Socialista de Castilla-La Mancha con respecto a acuerdos con Esquerra Republicana? Porque, a ver, Fernando, eso está muy bien ahora. O sea, tú apoyas un gobierno de Podemos cuando habéis dicho aquí hasta la saciedad que el primer gobierno de coalición que hubo en España de Partido Socialista y Podemos, el de Castilla-La Mancha, que no fiabes de ellos, que eso fue un fracaso, que madre mía qué gobierno, y ahora apoyáis un gobierno entre el PSOE y Podemos. ¿Cómo podéis decir tan rápido? ¿Cómo podéis decir por la mañana una cosa y por la tarde otra? Lo que no se puede hacer es decir una cosa en Castilla-La Mancha y otra cosa distinta en Madrid. Lo que no puedes hacer es estar haciendo campaña de que España no se puede romper, de que si hay una consulta tiene que ser de todos los españoles porque la integridad del Estado no se puede decidir solamente en un territorio del Estado, y luego llegar al Congreso y votar la contraria. Yo estoy seguro que Miguel García Paje no puede decirle a 9 diputados del Partido Socialista lo que puede hacer porque no dirige el Grupo Socialista. Ahora, los 9 diputados del Partido Socialista, entre ellos los de la circunscripción que compartimos, que son Esther Padilla y Sergio Gutiérrez, han dicho en campaña, en 1000 ocasiones, que un pacto como un pacto con esos acuerdos, un pacto con Esquerra Republicana, un pacto secundado con Bildu, no lo iban a apoyar, y sin embargo lo han apoyado. Podrían haber sido valientes sin ser transfugas. Ser valientes como fueron Meritxell Batet, como fue Margarita Robles, como fue Don Elorza en 2016. Sí. Pero no se han atrevido, y ahora van a tener que dar explicaciones a todos los electores. Una cosa, si los males de España son todos esos que predicáis, tú y tú, lo que no entiendo ¿cuáles son es que, los males? No, los males de España. Es decir, que poco menos que España se rompe, España se destruye, la Constitución se vapulea. No, España no se rompa. Lo que no sé es cómo le explicáis a los españoles por qué no os habéis abstenido. Hay un gobierno que está apoyado por Pablo Iglesias, de teléfono ni tontura, pero si noche electoral, perdóname, el líder de la oposición, ya con los resultados, llama al candidato, al ganador, y ni siquiera le coge el teléfono. ¿Qué dijo García Egea la noche electoral? ¿Qué dijo? Pero que ahí todos los partidos hicieron valoraciones. ¿Qué dijo? ¿Qué pasa? Que ahora vamos a hablar entre los medios. Hablemos del futuro, señores. Señores, hablemos del futuro. Santiago, que no se nos olvide la gente. Vamos a hablar del futuro. Y la gente lo que quiere... Vamos a hablar de lo que la gente quiere, precisamente. ¿Qué va a pasar con lo suyo? Pero lo que queríais era unas terceras elecciones, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo vas a saber si no nos coges el teléfono? ¿Pero qué dices? Es que ni siquiera os sentabais a hablar. Pero anda que no han estado sentados el presidente del gobierno para hacer todo el aderezo de la investidura. Mariscal, tienes la página abierta desde hace una hora. De hace un montón. Pero vamos, ya me he dado un cuenta. libro que se llama La Transición. No, lo mismo ya ni viene a cuenta. No, pero digo, vamos a hablar de futuro en vez de pasado. Pero que ya, de teléfonos ahora. Que ya voy aprendiendo, que yo interrumpo cuando me dé la gana y ya está. Claro, si es lo que tenéis que hacer, no hay problema. Ya está, ya me doy cuenta. Ya. Yo intento dar paso a todo el mundo. Algunas cosas que se han comentado, porque creo que al final, tanto el numerito que se ha montado en el Congreso de los Diputados durante estos días, los abucheos, la mala educación... Que he dicho que se va a cambiar el tono, ¿no? La mala educación, ¿no? Sí. Porque al final, bueno, yo no distinguía los discursos de Vox y del PP, solamente en la educación, porque Abascal fue bastante más educado
que el señor Casado, ¿no? que parece que aquí la sobreactuación tiene que venir a través de los calificativos, ¿no? Ya hoy ha estado, la verdad, más tranquilito, hoy ha estado Casado más mejor, más a la altura de lo que es una Cámara democrática, ¿no? Donde los argumentos tienen que tener el peso suficiente y se pueden dar puñetazos con guante de seda perfectamente, ¿no? Pero no, lo de recurrir al insulto, al final a lo que lleva es a lo que se está viendo en esta mesa y en este debate. Y es en el cuestionamiento de la legitimidad de origen de un gobierno democrático. Que si traición, o sea, que es que un señor de Teruel existe que ha tenido que dormir hoy, no se sabía dónde dormía por motivo de seguridad, porque estaba sufriendo acoso. Y resulta que los que cumplen con los mandatos democráticos, apoyando lo que los electores dicen y lo que las reuniones de sus partidos democráticos legalmente constituidos deciden, lo que hacen esos son unos cobardes, valientes son los que rompen la disciplina de voto. Y os tengo que contar e informar de una cosa, no sé si habréis enterado, ETA no existe. Desde hace 10 años. Se terminó, ETA se terminó. ¿Y el brazo político de ETA? Es que si no hay sujeto no puede haber brazo político. Vamos a ver. Es que si es sea, que ahora es mismo una no es heredero utilización político de ETA. Bueno, es que es tan triste que haya que recurrir. Es que ese es el relato es que tan no triste puede existir. que haya. No, si a mí, yo ya lo digo desde un punto de vista político y filosófico, si me apuras. Tener que recurrir para construir un discurso a las víctimas del terrorismo me parece muy triste, no ya demagógico, es que me parece, pues no sé, fruto de una insuficiencia argumental a Pedro brutal, Sánchez, ¿no? Y efectivamente dice, no, hay partidos que existen y que en otros partidos no, en otros países no serían legales. Todos utilizan a los de la guerra civil y tú lo conoces muy bien, ¿no? No sé, claro. Las víctimas de la guerra civil. Claro, no. Porque vamos, es que menudo de 2019 hemos tenido con el Valle de los Caídos, ¿eh? Sí, pero no me eches la bronca por eso. No, simplemente te lo señor, recuerdo. Es que como dice Fernando también, que a lo mejor tu memoria histórica la has perdido. Sí, porque la verdad, la justicia y la reparación está todo el rato en boca de aquellos, efectivamente. Vosotros de Izquierda Unida, no me calientes, porque esto se va a braserillo y lo que calienta el braserillo. Verdad, justicia y reparación es algo que tienen de acuerdo todas las personas que condenan los crímenes de ETA. Claro. Incluido el Partido Popular. Verdad, justicia y reparación. Pero sin embargo, hay otras víctimas en este país que todavía no tienen verdad, justicia y reparación. ¿De acuerdo? Aparquemos eso y cuando queráis hablamos del tema, de la memoria histórica. Pero se ha hablado de terrorismo, se ha hablado de comunistas como si comunista fuera un insulto. Se ha hablado de separatistas, se ha recurrido a una serie de calificativos y de discursos que lo que dan cuenta es lo que sucede siempre en este país, no ya desde hace 100, sino desde hace 200 años. Hay libertad de expresión, que cuando no mandan... pero si yo lo único que hago es constatar un cabreo. Claro. Y una peligrosidad. Y una peligrosidad. Y es declarar este gobierno como ilegítimo. Porque esa es la base del golpismo. Y una última cosa, esa es la base del golpismo. Y una última cosa, lo digo para los señores del centro político liberal, que antes hablaban de las naciones y de las nacionalidades. Porque es muy interesante, ahora que hablamos tanto de la transición, de la Constitución, pensar quién fue, sobre todo en las votaciones de la Constitución, en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, quién se opuso a todo el rato, a todo. Y fue Alianza Popular. Fue Alianza Popular, el que se opuso a todo, incluso votantes, incluso diputados del Partido Popular votaron en contra al texto final que se sometió a referéndum. Porque una fase, y fíjate, lo explica muy bien Alfonso Guerra, Arias Salgado, en la que no se negoció Arias Salgado, que no es ni el director de Mundo Obrero ni el secretario general del Partido Comunista, que fue el ponente de la Constitución por parte de un partido que se llama Unión de Centro Democrático, cuyos componentes hoy están uno en un sitio y otro en otro. Pero fijaros lo que decía el centro político, cómo nos hemos derechizado entonces. Decía el hombre, para Arias Salgado la libertad y la democracia eran inviables si no se ofrecía, abro comillas, una satisfacción racional a las reivindicaciones de aquellos colectivos, algunos de ellos cuantitativa y cualitativamente importantes, que desean afirmar su identidad con el recurso al vocablo nacionalidad. Arias Salgado.
Este era el nivel del debate de los padres de nuestra Constitución. Pues luego hablamos y aquellos de que se ese apropien del conflicto. debate del consenso y de la Constitución están traicionando de verdad el espíritu que dio pie y que dio nacimiento a este texto constitucional. Vale, A ver, señores, tenemos que ir a publicidad. Me tengo que ir a publicidad hace un montón de tiempo. No, no, pero Javier no hace falta Semprún. leérmelo. Es que eso es Señor, totalmente opuesto a hablar de por nación de favor, naciones. David, Nacionalidades y regiones muy está en la breve. Constitución. Muy breve, por favor. Tenemos que ir a publicidad y luego va Guillermo. Venga. También, como diría que el presidente de las Cortes del Partido Popular manda huevos, por ejemplo, haber escuchado hoy a los CDR quejarse de presiones, ¿no? Los de la antorcha, los que van clasificando a todo el mundo de traidor, los que van presionando en las calles de Cataluña, vienen a Madrid a decir que, hombre, que no se puede llamar por teléfono a la gente para que cambie de opinión. Después de este matiz, también me llama la atención a Izquierda Unida o Podemos, es que no sé si a qué ala representas, ahora reivindicar la transición, cuando hace 5 años la transición era una traición a las aspiraciones democráticas de un pueblo, y la transición era una traición porque era una evolución y partía del régimen anterior. Entonces yo estoy encantado de que reivindiques el espíritu de la transición. Hombre, voy a aclarar por alusiones. Yo soy militante del Partido Comunista de España desde hace 30 años. Vale, por eso Militante del Partido Comunista de España, y mi postura y la de mi partido siempre ha sido esa. Como comprenderás, la importancia que nuestra organización tuvo, que tú la conoces mejor que yo, porque yo no estaba allí. Yo sí. Yo no estaba allí y tú sí estabas allí. Fue determinante para traer esto, la capacidad de dialogar simplemente y de votar en voz alta sin miedo. Vale, señores, tengo que ir a publicidad. Enseguida retomamos este debate tan... Espera, Guillermo, no te vayas todavía, porque se quiere ir para refrescarse, y vamos a bajar un poquito el termostato para que no se caliente Mariscal. Enseguida aquí, en el braserillo. Nuevo gobierno, señoras y señores, desde este 7 de enero de 2020. Estamos analizando, y aquí siguen comentando y opinando sobre... Bueno, nos han llevado hasta la transición, pero yo quiero ir al futuro. Estamos en 2020, los años 20. Hemos oído desde la tribuna del Congreso a partidos de izquierda que han apoyado al Partido Socialista esta mañana. Es larga la lista, desde Pablo Iglesias, Errejón, la señora Basa de Esquerra Republicana, el diputado de Canarias, el de Teruel existe, luego os voy a preguntar también por Teruel existe, Valdoví, en definitiva, bueno, pues a todos diciéndoles a los partidos de David Muñoz, de Santiago Serrano y de Santiago Abascal, a todos los que estaban, como se ha dejado claro aquí, por ejemplo, Fernando o el señor Mariscal, que están montando mucha bronca, les han pedido, todos estos señores, a los partidos que dicen de la derecha, PP, Vox y Ciudadanos, que no tengan un mal perder. O sea, que no tuvieran un mal perder. Os pregunto, y hago esta pregunta, ¿van a tener ellos un buen ganar? Santi. Claro, lo entiendes, ¿no? Yo sobre todo por hay algunas intentar cosas que no entiendo. limar asperezas, ¿no? Sí, pero bueno, el Partido Socialista ha perdido 800.000 votos de unas elecciones a otras, que por cierto, antes lo estábamos diciendo, ese acuerdo que ahora se alumbra como es el gobierno, la alianza progresista... Un nuevo acuerdo, ¿no? Para España, coalición progresista. La coalición progresista, porque es posible ahora y no era posible después de las primeras elecciones. Eso digo yo. Claro, yo me hago esa misma lo que hay que preguntarse, es decir, aquí hemos tenido 1 año y medio de bloqueo, resulta lo que comentábamos antes, que 48 horas después de las segundas elecciones ya estaba todo firmado, estaba ya el borrador de ese documento se leyó sin ningún tipo de problema, y lo único que faltaba era recabar el apoyo de los que ya sabemos, para que fuese Pedro Sánchez presidente, pero ¿por qué ahora sí y antes no? Y otra pregunta, ¿cuánto nos va a costar eso? Porque nosotros ya, trazo grueso, eso contempla cerca de 35.000 millones de gasto, más 7.000 millones que dice Bruselas que hay que recortar. ¿De dónde vamos a sacar? Eso que le has hecho la cuenta ahora en un momento, ¿no? ¿De dónde? Sí, eso analistas económicos, analizando ese programa. Sí. 42.000, entre lo que dice Bruselas que hay que recortar y lo que suponen esas medidas. ¿De dónde vais a sacar 42.000 millones de euros? Ya digo yo que a las clases altas no. Iba a coger la palabra. No hay tanto rico. Iba a tomar la palabra Guillermo Muñoz. Lo que está claro es la incomodidad, te lo pregunto a ti, Guillermo, que puede tener la presencia, que está teniendo ya la presencia de H. Bildu en ese apoyo recibido, y las exigencias de Esquerra Republicana con esa abstención de esta mañana que ha dado
pues un gobierno. Se le ha pedido y se ha hecho público, por ejemplo, desde Esquerra Republicana, la formación de una mesa bilateral entre Gobierno de España y Gobierno de Cataluña para hablar del que a Pedro Sánchez pues ya ha declarado que es un conflicto territorial. Conflicto político dentro de lo territorial. Te pregunto, ¿qué crees que hay detrás del independentismo o qué se pretende conseguir si luego al final no hay independencia con todo esto? Guillermo. Pues crear un antecedente político, que es lo que se está pretendiendo con todo el tema catalán. El tema catalán, creemos, o bajo mi punto de vista, que creemos que está pensado para una inmediatez, es decir, que lo quieren conseguir ya. No. El tema catalán, para mí, lo pondría como ejemplo igual a la subida de una escalera. Entonces, si analizamos toda la trayectoria del independentismo catalán, han ido dando pasos hacia adelante, subiendo la escalera peldaño a peldaño. Entonces ahora estamos a lo mejor en un rellano, pero ellos, su objetivo es a largo plazo. Lo que pasa es saben que ahora es muy difícil que lo consigan, pero ellos están dando pasos hacia adelante. Por lo tanto, se hace camino al andar. Y esa es la interpretación que yo hago. Una pregunta que yo me gustaría haceros a todos. ¿Qué propondríais para dar respuesta al problema catalán? Esa es una buena pregunta. Para empezar, que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. Pero vamos lo que no puede ser es que un señor... Pero la ley de momento no se está incumpliendo. Yo lo que quiero es... no de momento, es... Bueno, de momento... La vais a incumplir. No, es curioso... Claro, hombre, es curioso que digas tú eso. Bueno, déjalo que conteste, Guillermo. Curioso no, es que la ley no se está incumpliendo. Guillermo, pero si se está incumpliendo, están actuando los tribunales. ¿Y por qué no se cumple? Lo que no me cabe la respuesta es, bueno, de momento... Hay que dar una respuesta certera a las cosas. Venga. Y evidentemente, yo no le he oído a nadie del Partido Popular dar ningún tipo de respuesta. ¿Cómo solucionarían el problema catalán? La ley de Santiago. Vos a lo mejor meterías los carros de combate. Guillermo, ¿tú por qué harías? ejemplo. Pues mira, yo te voy a decir la respuesta al problema catalán. Cataluña, para empezar, nunca ha sido independiente. Siempre. Bueno, sí, pero eso es filosofía, nunca, vale, nunca, sí, no, historia, nunca. sí. Lo que pasa es que vale. A lo largo de la historia, tú igual que yo lo sabes, pues ha ido dando pasos hacia adelante. Entonces, lo que hay que hacer es igualarle al resto de autonomía, pero a Cataluña y al País Vasco. Es decir, darle las mismas, exactamente las mismas competencias. Las mismas, ni una más. Y esas deberían estar recogidas en la Constitución. Escucha, que eso como filosofía está muy bien. No, como filosofía no. Escucha, te he dicho... Es así. No. ¿Cómo solucionarías tú el conflicto? El problema. Vamos, lo que no se va a solucionar el conflicto es dándole más competencia. Cambiar la mente de 2 millones de personas no lo vas a cambiar. Eso es lo que no se va a solucionar. Vamos a ver, todos sabemos... Vale, Javier, es un agravio hacia el resto. Semprún. Sí fue independiente con Felipe IV. No fue. Sí, fue independiente con Felipe IV. Los decretos de nueva planta. Fue independiente y acudió a las pocas semanas y estuvo durante meses bajo protección del rey de Francia, razón por la cual nos costó el Rosellón y cuando se restituyó la situación... Fernando, yo pregunto, ¿por qué tiene que haber autonomías de primera y de segunda? No me preguntes a mí, yo te estoy diciendo que cómo solucionaría el problema. Que aquí no seas gallego, que respondes con una pregunta. No. Tú como castellano manchego te como no tienes solucionar el problema, contestas con una pregunta. Y lo mismo les pasa a los demás. Ese es el gran problema de toda esta historia, que no somos capaces de afrontar los problemas reales. Y mucho menos bajándonos los pantalones. Que el problema sí, pero todo eso queda muy bien para convencer a la gente. Te bajan los pantalones, tú date cuenta que no. Pero la realidad de las cosas, que es que hay que buscar soluciones a la realidad de las cosas, no una conversación de barra de bar, que eso en la barra del bar se solucionan todos los problemas de España en una hora y en menos tiempo, ¿vale? Pero la realidad de las cosas, el problema catalán no es un problema de hoy, es un problema antiguo, muy antiguo. Y va a seguir. Muy antiguo. Y va a seguir. Evidentemente, y a mí me gustaría saber cómo el PP da solución a este tema. Por ejemplo... perdona. De constitucionalidad contra un estatuto que aprobó por mayoritariamente Cataluña. Fernando, desde que empezó la democracia hace 40 años, todos los partidos
han cometido errores dándoles competencia y más competencia. ¿Por qué? Porque tenían que tener el apoyo para gobernar y no le damos más vueltas. Vale, un momentito, Semprún y luego David Muñoz, venga, que tiene que hablar todo el mundo. Y luego la cuestión es que hay un techo competencial recogido en la Constitución que no se ha cubierto. Entonces, venga, vamos allá, no interrumpamos, venga, Semprún. Y cuatro palabras, yo como no soy del partido, conmigo pueden. Venga, vamos a ver, hay un techo competencial que está recogido en la Constitución. Luego, dar competencias no es más que ir desarrollando la Constitución que todavía no está cumplida. Entonces, a partir de ahí, el cumplir la ley o no cumplir la ley como un tira y afloja, como una cuestión de negociación, para empezar es pervertirla. A lo mejor lo que teníamos que hacer es esa sacrosanta Constitución a la que nos acogemos todos, desarrollarla a fondo. Y a lo mejor terminaban muchas de las reivindicaciones nacionalistas, o a lo mejor empezaban otras, pero desde luego no teníamos sobre la mesa unos pactos aprobados por la mayoría de los españoles, los catalanes incluidos, esa Constitución que defiende la unidad de España, pero que defiende un techo constitucional. Hay unas razones por las que hay 3 comunidades consideradas, o 4 consideradas históricas, de alta velocidad. Pero son razones históricas, que son las que alcanzaron ese estatus en la República. Y se reconoció así. Entonces, si la transición, el valor que tiene es el de pacto de reconciliación, ese pacto de reconciliación se fija sobre unas bases y sobre una Constitución. Vale. Entonces no podemos decir que discutir la Constitución en unos casos es ser enemigos de la democracia y discutirla en otras es ser amigos de la democracia. Guillermo, vamos a ver, ¿por qué te retrotraes solamente a un periodo y no a la historia de España? Porque a la historia he intentado contaros, a la historia de España iba a contaros que Cataluña no solo fue independiente. Es que te estás que Cataluña no fue solo... No, yo no me estoy contradiciendo. Tú acabas de preguntar por qué hay unas comunidades que tienen una consideración y otra. Yo te digo, lo recoge la Constitución. Ya lo hemos tratado aquí, Guillermo, creo que tú estabas en el último programa donde poníamos la raya o el límite de las comunidades históricas. Perdón, las mismas competencias para Guillermo Muñoz Flores. A ver, por favor, ya hemos hablado de esto. Estamos hablando de Cataluña y nos vamos a... tenemos que ser nosotros menos Guillermo, escúchame. Que te voy a introducir una nueva variable, hombre. Introduzco yo. Vamos a ver. Ya hemos hablado en este programa y en numerosas ocasiones, voy a dejar a David Muñoz que si quiere hablar del conflicto, de lo que llaman conflicto, pero solo para referir un poquito de Cataluña, porque también está en el debate de hoy y ya ha estado en el debate también. Ya hemos hablado en este programa de dónde ponemos la raya, dónde ponemos el límite, o sea, qué comunidades autónomas, qué pasaría si Tarragona pidiera luego la independencia, claro, porque Madrid, que Tarragona fue una provincia, 8 o 9 naciones, Tarraco, barra libre, o Tabarnia. Claro, no, que puede pedir Tarragona la independencia de Cataluña, pero yo creo que estamos en la ciudad haciendo este programa más histórica y que ha tenido varios reinos también, ¿no? O sea, que también, ¿dónde ponemos el límite? Aquí, donde estás pisando tú. Además tienes cara de eso, de conquistador. David Muñoz, solo para que esa parte del conflicto quede patente desde la reflexión de Ciudadanos. Venga. Sí, bueno, por la reflexión de la que pedía Fernando. Vamos a ver, está claro que hay que cumplir la ley, como decía Santiago. Esto ya no es una cuestión, yo lo he hecho muchas veces. Con el tema de los políticos presos, no los presos políticos, ojo, de los políticos presos y del proceso judicial, de ese conflicto judicial, que decía Javier que si es un conflicto militar, que es un conflicto político, aquí hay un conflicto judicial, porque por eso ha habido procesos judiciales. Ya no es una cuestión tanto si de la sedición, rebelión, etcétera. A mí hay una cosa que me importa especialmente con el tema del cumplimiento de la ley en Cataluña. Lo que no puede ser es que el dinero que es de todos y que tiene que ir a pagar a servicios públicos se haya empleado tantas veces en el Diplocat, en pagar embajadas que ponen Verdad España fuera de España, etcétera, etcétera, en pagar a asociaciones como Unión Cultural, como la ANC, que lo que se dedican es a fomentar un discurso independentista pagado con dinero público. A mí lo que más me importa es el cumplimiento de la ley en ese sentido, que hay una de las causas que estaban en todos los procesos judiciales, que el tema de si había habido violencia o no había habido violencia, era el de la malversación de fondos públicos. A mí la que me importa, y la que me importa además como castellano manchego, ya no es una cuestión de que decir si, joder, a nosotros que nos falta tanto dinero para pagar servicios públicos y que allí se lo gasten en ese tipo de cuestiones. Por la reflexión que hacía Fernando, ¿qué hacemos? Yo creo que la deriva a la que hemos llegado ahora, y que se reflejó en aquel referéndum ilegal, etcétera, etcétera, porque ha habido las causas judiciales,
viene de una ley electoral que sobrerepresenta a las fuerzas independentistas. Yo creo que uno de los pactos más necesarios para España es una reforma de la ley electoral, porque lo que vemos es que fuerzas independentistas que porque obtienen una representación alta en su territorio, pero muy baja en el conjunto del Estado, tienen al final la sartén por el mango y al final son los que deciden gobiernos. Y como deciden gobiernos, son los que hacen que al final tanto el Partido Popular como el Partido Socialista lleven 30 años y 40 años cediendo cuando han estado en minoría. Y luego hay otra cuestión, porque aquí es una cuestión de vamos a poner freno a esta deriva independentista y luego ya veremos cómo se revierte, pero lo primero es poner freno. Desde Ciudadanos ya hemos hecho algunas medidas en este sentido, unas propuestas en este sentido, tanto la reforma de la ley electoral para que se tenga que tener por lo menos un porcentaje en el conjunto del Estado para poder entrar en el Congreso, pero también otras cuestiones. Una de ellas la batalla de la comunicación y otra batalla de la educación. Hemos pedido que la alta inspección educativa, que es una figura creada ya en el ordenamiento jurídico, que haga su trabajo y que realmente vigile que no se adoctrine a los niños y a las niñas de Cataluña en las escuelas. Y por otro lado, la propaganda continua y constante que hace la televisión pública catalana, que está pagada por todos los catalanes, pero que solamente se dirige a la mitad de los catalanes. Hay que hablar de conflicto, se ha hablado también de conflicto y ha dicho Pedro Sánchez que diálogo. Sí, diálogo es una palabra preciosa. Además, creo que diálogo es una palabra que no ya para hablar de la transición, sino incluso para hablar de las propias señas de identidad de la cultura occidental europea, a la cual muchas veces hacemos referencia, y que tiene su base fundamental en los antiguos griegos. Y esa palabra viene de allí. Y es a través de la palabra, diálogos, como se puede alcanzar la verdad. Ese fue el nacimiento de la palabra. Y eso es una de las bases fundamentales de la democracia. Yo le decía a Fernando, más que como la cuestión es cómo solucionar lo que efectivamente está pasando. A mí me parece que fue irresponsable en su momento lo que Esquerra Republicana hizo, pasándose al bloque soberanista, aliándose con una derecha supremacista, como siempre lo ha sido en el espacio convergente, como la de Torra y etcétera, y poniendo la cuestión nacional por encima de la cuestión social, para darle la vuelta al señor que más recortes hizo al principio, que fue el primer presidente, ¿no?, de la Generalitat, después de, no recuerdo el nombre. Artur Mas. Bueno, Artur Mas. Estaba hablando de Artur Mas. Eso es. Sí, bueno, estaba estaba hablando de los recortes, ¿no?, de la crisis. ¿Cómo se le da la vuelta a todo eso? Hombre, yo me alegra mucho que Esquerra vuelva, de alguna manera, porque esa cesión de la cual se habla es nada más y nada menos que dialogar. Pero independientemente de eso, convendréis conmigo, y si tenéis conocido en Cataluña o personas, compañeras y compañeros de partido, en que hay una situación que es extrema y que no se puede solucionar sin bajar un poquito el nivel del conflicto. Y bajar el nivel del conflicto se tiene que hacer charlando. Hay familias que no se hablan, hay colegas que han dejado de mirarse. Sí. O sea, un conflicto... Hay una costra ya. Ahí hay una cosa que eso... Costra ya. Es, la solución a eso, tendremos que ponernos de acuerdo en que no hay solución a eso si el primer paso no es bajar un poco. Y tampoco los ciudadanos de Cataluña... Yo creo que el nivel Mariscal tiene que estar contentos con... Digo, joder, aquí vemos a Paje inaugurando cosas... Dar una oportunidad a la palabra, dar una oportunidad al diálogo, y vamos a ver ya luego lo que pasa. Pero es que vemos siempre al presidente de la autonomía de Cataluña, siempre en el conflicto, con la bandera, en la calle, con el lío... Yo creo que aquí ha habido un grave problema, y el reflejo es lo que tú estás diciendo. No se ha considerado nunca por parte de algunos políticos el tema catalán como una cuestión de Estado. Se ha considerado fundamentalmente como una cantera para obtener votos en el resto del territorio nacional. Si eres anticatalanista te votan en Madrid aunque no te voten en Barcelona. Y de hecho, pues ahí tienes al Partido Popular, que tiene dos diputados de 48 que hay en toda Cataluña, 2 diputados, y peor resultado fue el anterior, que solamente obtuvo 1.
Claro, pero si voy más allá, y lo que ha pasado con Ciudadanos, que tuvo un empuje porque la gente veía en Ciudadanos una cierta esperanza y se han hundido en Cataluña. Está el PSC, Fernando, se han hundido, sí, no pero, lo olvides. pero el PSC se ha recuperado. El de las 8 naciones o 9. Vale. Pero vamos a ser serios, ¿sabes? Ajá, no, efectivamente, deberíamos ser serios. Pero te digo una cosa, es decir, ¿vosotros os habéis preguntado alguna vez por qué la gente no os vota en Cataluña y por qué no os vota en el País Vasco? ¿Os habéis preguntado? Y claro, es que ven de ser anticatalán. Y eso lo único que genera es conflicto de aquí para allá y de allí para acá. Es decir, yo no estoy quitando aquí, porque como tú estás diciendo... Pero si vosotros tenéis el caladero de votos en Cataluña... Juspercat, la antigua Convergencia y Unión, que por cierto han votado con el PP y con Ciudadanos el bloqueo al gobierno de Sánchez, y esos son independentistas, que coste. Dice como si hubiésemos como la CUP, sí. En contra. Hombre, han votado en contra, y resulta que los que se abstienen es que votan a favor. Hombre, y si bloquean... Permiten el gobierno. Y si bloquean... una oposición... Un hemiciclo partido en dos. Sí, no, la oposición, claro que es totalmente partido. Pero eso, fíjate una cosa, para que veáis un poco cómo hay... Mira, en Quebec, que tienen un problema muy serio de hace muchos años, Quebec es una región de habla francesa en un país mayoritariamente de habla inglesa. Pero no ha habido allí que Canadá ha habido referéndum, 2 veces. Sí, pero vamos. Escucha un momentito. Sí. 2 veces ha habido referéndum. ¿Qué han conseguido? Escúchame un momentito. Lo dijo Pedro Sánchez. ¿Me dejas hablar? Sí. Ha habido 2 referendos. Los 2 los han perdido los independentistas. Claro. Pero los independentistas, que eran un partido mayoritario allí y que gobernaban en Quebec, además con poca presencia de los partidos nacionales, el conservador y el liberal, porque se lo han trabajado los partidos nacionales, han conseguido desplazar al partido independentista. ¿Qué están haciendo en España el Partido Popular o Ciudadanos, que se ha venido abajo? Porque Ciudadanos dice, bueno, pues era un referente, pero el Partido Popular no ríete, no, yo no me reiría. Es que me río por no llorar, porque desde luego eso es para marcarlo. ¿Qué estáis haciendo en Cataluña y en el País Vasco, que no tenéis presencia? Y encima quienes nos han quitado los votos son los independentistas ultramontanos de Juspercat. Vale. Te voy a contestar. Cataluña, dices, en el horizonte. Cataluña es que la solución tiene que ser una cuestión de Estado. Vale. Año 2003, Pacto del Tinel. Empieza el bloqueo y el cordón sanitario del PP. Año 2018, Pedralbes. Durante todo ese tiempo habéis hecho un cordón sanitario del Partido Popular. La diferencia en Cataluña, entre Cataluña y Quebec, es que en Quebec, en Canadá, se han unido los partidos que defienden la unidad de Canadá y han conseguido poner una solución al conflicto. La diferencia de eso y Cataluña, es que vosotros hicisteis un cordón sanitario al PP. Así no cabe ninguna política de Estado. O sea, cuando tú al principal partido... ¿Tú crees, sinceramente, que es una política, de Estado el recoger firmas por toda España contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero un momentito, llevarlo en palés al Congreso de los Diputados... Es que no era inconstitucional. Espera un momentito. Pero artículos recurridos como inconstitucionales en el Estatuto catalán los había votado el Partido Popular en Andalucía, los mismos en Valencia. No, vosotros recurristeis el Estatuto de Cataluña por hacer política anticatalanista. Ese es el problema, hombre. Lo que no puede ser es que un presidente del Gobierno de España, sin saber lo que iba a salir, por ejemplo, del Parlamento catalán, diga, yo voy a apoyar el estatuto que me traiga, en ese caso era Maragall. Que no se hizo, por cierto. Y que apeléis a un pacto de Estado cuando lleváis haciendo un cordón sanitario del Partido Popular desde el año 2003 y lo consolidáis en Pedralbes. En ese documento en el que además hablabais de lo que decíamos antes, de la monarquía tardofranquista, de que esto es un conflicto político... Eso no se dice, hombre, el documento de Pedralbes. Pero si lo filtró Torra, o sea, ¿de qué decir? Lo filtró Torra, vamos, de historietas. A Torra le da credibilidad cuando quieres, y cuando no quieres no se la da. Ese documento ha llegado por osmosis, aquí, de repente. La solución, Santiago, en Cataluña, tú hablas de la desde luego, ley. No poner la abogacía del Estado, o intentarlo, al servicio de un señor que está en la cárcel, no buscar vericuetos legales para intentar llegar a una solución que no tiene que pasar por otra cosa que no sea la Constitución y la ley, y no inventarse referéndum de cosas que se tienen que votar en toda España. Bilateral, es que eso lo que hace es poner a España
al nivel de una autonomía. Eso todavía no sabemos. ¿Qué bilateralidad va a haber claro, entre España y una comunidad autónoma? Pero si lo ha dicho Esquerra Republicana. Santiago, vamos a ver si es lo que pide, si no hacemos demagogia barata. Ese es el acuerdo. ¿Cuántos estatutos de autonomía recogen la bilateralidad entre el gobierno de España? Una cosa es la comisión bilateral y otra cosa es que tú te sientes con el Estado a negociar, a ver qué señores, Cataluña es Estado también. David Muñoz, y en el último bloque y el Consejo Nacional de Administración Local también, sí, claro. Perdona un momentito. En el último bloque vamos a hablar de la posible configuración del gobierno. Ya se están adelantando algunos nombres. Hasta la semana que viene Pedro Sánchez no anunciaría el nuevo gobierno, quién sale, quién entra y quién configuraría junto con Unidas Podemos este primer gobierno de coalición. Se habla de muchos nombres. Bueno, se habla de mañana. Se habla de mañana y también algunos analistas hablan y algunos medios de la semana que viene. Bueno, pero ¿analista o artista? Bueno, ¿vosotros qué sois? ¿Artista o analista, Fernando? Pues voy a pedir a cada uno de vosotros qué os parece, por ejemplo, ese nuevo Ministerio de Universidades, que no es nuevo. No es nuevo, es partir uno por la mitad, que tampoco la senta muy bien a Pedro Duque, pero bueno. Pero que tampoco, que no es nuevo, que es el mismo ministerio de Pedro Duque. Pero se crea solo un ministerio, como el de consumo, como el del juego, como la agencia de de muchas cosas, porque al final, David, terminamos con el tema de Cataluña. Chiringuitos, dilo, chiringuitos. No, yo supongo que Secretarías de Estado, alguna hay que crear nueva. Mariscal, seguro. David, adelante. Sí, nada, y terminamos. Valorando las palabras de Fernando, que te he entendido, por lo menos, si no es así, dímelo, que planteabas como Quebec como faro, o sea, como un ejemplo. Como un ejemplo de cómo han actuado los partidos nacionales en Quebec. O sea, como un ejemplo. Un ejemplo de cómo han actuado y no quedar de forma marginal como ha quedado el PP en Cataluña. Tú, Fernando, diputado de las Cortes de Castilla-Mancha, diputado del Partido Socialista, ¿estás de acuerdo en que haya una consulta en Cataluña? No. ¿No estás de acuerdo? Pues es lo que está en el acuerdo. No, pero escucha, es lo que está firmado en el acuerdo. Entonces no estás de acuerdo. ¿Tú habrías votado hoy en contra de ese acuerdo? Fernando, no, ¿me vas a escuchar un momentito? No, pero no, te estoy haciendo la pregunta. Es que tú estás luciendo diciendo, claro, es que a vosotros en Cataluña nos votan, es que en el País Vasco no votan. Claro, es que decimos lo mismo en toda España. Muy diferente lo que hace el Partido Socialista, que en cada sitio dice lo que quieren oír. No es exactamente así. Claro, efectivamente, bueno, en cada sitio dice lo que quieren oír. ¿O acaso dice lo mismo Emiliano García Paje que el señor Iceta? Pues ¿o acaso dices tú lo mismo que el señor Ende Candueza, que dice que Castilla-Mancha es una nación? Hombre, claro, Fernando. Vamos a ver, es que hay que decir lo mismo en todos sitios para ser honesto con el electorado. No decirle a cada uno lo que quiere oír para pescar votos. No es así. Eso es lo que hace el Partido Socialista y lo que ha hecho siempre. No es así. Es que el Estado que tenemos es un Estado plural. Entonces, ¿no estás de acuerdo con el acuerdo que ha firmado el Partido Socialista y Podemos? Que los gallegos y los canarios no son iguales. No está de acuerdo. No sé si lo sabes. Claro que no son ni los Castilla-Manchegos, pero evidentemente si el señor García Paje dice que lo que se decida en Cataluña con respecto a una consulta o una posible independencia de Cataluña, lo tendremos que decidir todos, está en contra de ese acuerdo. Salvo, y digo una cosa, salvo si es una reforma del Estatuto de Autonomía. Está en contra de ese acuerdo. Entonces, los diputados del Partido Socialista de hoy, los nuevos diputados, no sé por qué han votado a favor de ese acuerdo si luego no están de acuerdo con que se haga una consulta cerrada a Cataluña. No me hagas trampas. No me hagas trampas. Pero si es muy sencillo, Fernando. No me hagas trampa. Vamos a ver. Y Emiliano García Paje lo dijo muy claro. No me gusta la bilateralidad, a mí tampoco, ¿vale? Todo depende de cómo se entienda la bilateralidad, porque hay estatutos de autonomía que recogen la bilateralidad y no solamente el catalán. Eso por una parte. Y la cláusula Camps, que fue un y la otra cuestión de la consulta, pero los estatutos pueden permitir consultas dentro de la Constitución. Hombre, claro. Pero la autodeterminación no. Claro que a ver si ahora que se abre el melón de la reforma de Estatuto de Autonomía de Castilla-Mancha vais a intentar meter la consulta. Escúchame, déjame que termine. Termina ya. Claro, y separamos Castilla de la Mancha, como están haciendo en Castilla y León. Claro, es que vamos a ser serios, que lo dices tú siempre, Fernando. Estamos a favor. Siempre me deja David, que luego dice que era mi turno, Fernando. Claro, era mi turno. Pero, y otra cosa que dijo Emiliano García Paje con respecto a este tema, es que él no está dispuesto a admitir un referéndum donde no votemos todos los españoles. Salvo, porque es legal que haya una reforma del Estatuto de Autonomía y voten los catalanes.
Pero como... Entonces si estáis de acuerdo en el Partido Socialista de Castilla-La Mancha que haya una consulta dentro del Estatuto de Autonomía de Cataluña y que se consulte solamente a los catalanes sobre la independencia de Cataluña, por favor, pero yo no estoy diciendo que sea ni ilegal ni nada. Vamos a ver, estamos hablando de posicionamiento político. Vamos a ver. Yo no estoy hablando de que sea inconstitucional ni nada. Porque inconstitucional es un referéndum autorizado por el rey. Totalmente constitucional. Lo que yo quiero es que todos digamos claramente lo que pensamos. Porque ya estamos hartos de ver siempre en Castilla-La Mancha que el Partido Socialista nada y guarda la ropa. Y dice una cosa aquí, es que los diputados socialistas votarán a favor pese a la reticencia de Paje. Hombre, vamos a ver, vamos a ser un poquito más claros. Si es ser honesto con el electorado, Fernando, es ser honesto con el electorado. Los estatutos de autonomía, cuando se reforman los del 151, que no todos, solamente los del 151, porque tiene un procedimiento especial, requiere un referéndum. Ese referéndum, si es para el Estatuto de Autonomía, es legal. Para hacer un referéndum sobre la autodeterminación no hay legalidad que lo ampare. ¿Cómo que no? Si lo autoriza el rey, sí. No. Bueno, señores, veremos un recurso. Ni autorizándolo el rey, porque el rey no tiene esa facultad. Último bloque. Enseguida hablamos de esos ministrables, ministerios y lo que a la ciudadanía y a la opinión pública le interesa, Guillermo. Aunque la ciudadanía y la opinión pública me han dicho que está cabreada, la que tú conoces. Hombre, ¿Cómo crees que está la opinión pública? Yo creo que está molesta. ¿Molesta? Sí. Bueno, hay una... Yo he dicho al principio, para tener la ecuanimidad muy presente, que el hemiciclo está partido, que hay dos y que hemos vuelto a las dos Españas, Mariscal. Pues no debemos consentirlo ninguno. Pero de los que estamos está aquí. El hemiciclo partido. Ninguno, ni pero, tú tampoco. Hombre, no, eso está clarísimo. Pero lo que sí que está claro que hay una polémica en la calle sobre la configuración del nuevo gobierno que la democracia nos ha dado hoy. La democracia, la Constitución y la votación de partidos constitucionalistas. Eso está así de claro. Y eso es lo que quiere la... ¿Me permites un apunte? Adelante. Es que lo lamentable es que haya dos gobiernos en el mismo Consejo de Ministros. Yo creo que no hay dos Españas. Yo creo que solo hay dos España. gobiernos tampoco. Cuando empiece el gobierno a funcionar... En Alemania, ¿el gobierno de no. coalición son dos gobiernos o no? Señores, estamos aquí en Castilla-La Mancha. Después de la publicidad continuamos. No se vaya. En Italia... Primer braserillo del año y además monográfico. No tenemos... señores, estamos ya en directo. Guillermo, estamos en directo. Porque el otro debate que está fuera... Cuéntalo tú, Santi, ¿cómo es el otro debate? Venga, en directo. El que estamos teniendo aquí... El que está fuera del que no ve la... El que está fuera de antena, por así decirlo, como decimos los periodistas, como tú... Off the record. Pero te refieres a la mesa. No, ¿cómo es el braserillo cuando estamos en publicidad? Dices porque soy el nuevo. Mucho más interesante. Habría que se habla de fútbol, se habla de todo, se habla de amapolas... Y hasta de política. Que la línea es la misma, lo cual quiere decir que las personas que hay aquí son coherentes. Bueno, señores, hay una noticia que hemos conocido, han publicado varios medios de comunicación. Hay que hablar de ministros, a la ciudadanía, a la opinión pública, pues le interesa saber cuáles van a ser no los ministros de Sánchez, sino los de Podemos. Se habla ya de la vicepresidencia que tomaría Pablo Iglesias, segunda o tercera vicepresidencia, del Ministerio de Igualdad para su pareja, Irene Montero, carteras y ministros de nueva creación, como podrían ser Consumo y Juego para Garzón, de Izquierda Unida, y un ministerio que se partiría en dos, el de Ciencia y Universidades, que dirige Pedro Duque, y que iría a parar a un castellano-manchego, que llevaría las riendas un castellano-manchego, uno de los mejores sociólogos, según Fernando Mora, que tenemos en este país, Manuel Castells, nacido en Uno de Ellín. los mejores sociólogos del mundo. Del mundo. Bueno, pues la composición del nuevo gobierno parece ser, según informan de fuentes socialistas, que no se conocería hasta la próxima semana. Aquí se apuntaba que podría haber ya Consejo de Ministros este próximo viernes, pero después de que el Congreso de los Diputados haya elegido esta mañana a Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo, pues fuentes socialistas han asegurado en la tarde de este martes que el dirigente socialista no comunicará los nombres que van a integrar su gabinete hasta la semana que viene. O sea que esto rompe los pronósticos, Guillermo, o es que ya hay mal humo, hay mal fario, hay jaleillo. Vamos a ver. Yo
después de lo que acabo de oírte, yo diría que lo que está claro que empieza mal la cosa. No está claro. Lo que estaba tan claro no está claro. Es decir, algo ha pasado para posponer el nombramiento. Y eso, pues, no coincide con todas las noticias que había hasta estos momentos. Yo sí que quiero decir una cosa. Es muy progresista que una pareja, los dos sean ministros. Me gustaría que la mesa opinara sobre esto. ¿Hay algún antecedente en España donde una pareja de hecho sean ministros los dos y uno de ellos encima vicepresidente? ¿Eso es progresismo? ¿Eso es ético? Santi. Me gustaría que opinara. A mí los nombres me importan más bien poco porque lo que importa al final es la dirección, ¿no?, que va a tomar el gobierno. Y lo que sí que es cierto es que este gobierno se estrena, entre otras cuestiones, con unas pensiones congeladas por segunda vez, con el voto de Pedro Sánchez. Se estrenan además con una desaceleración económica ya contrastada. Se estrenan con un programa que es el que tenemos ahí encima de la mesa, que contempla cerca de 10.000 millones en subidas de impuestos. Y eso es lo que realmente me preocupa, no tanto el nombre, sino el resultado de las políticas que vamos a tener. Y eso es algo que tenemos que ir viendo conforme evolucionen los días. Pero desde luego lo que es preocupante es que ya el punto de partida es recorte de derechos y una subida de impuestos y un escenario macroeconómico que es el que ya tuvimos en 2010. Mariscal, te hacía la pregunta a ti, Guillermo, sobre Irene Montero y Pablo Iglesias. Lo iba a comentar sin incluso haber hecho ese comentario, porque tú la has introducido como su mujer, lo cual me parece... No, he dicho su pareja. Bueno, su pareja, me da igual. Los méritos, es que me da igual. Los méritos, además es una actitud machista, que yo creo que eso ya está un poco... ¿Me estás llamando machista? No, el comentario que has hecho. No, pues no tampoco, pues no te lo permito, porque yo he dicho que su pareja es ministra, va a ser ministra de Igualdad, sí, pero lo y el vicepresidente. No, sí, a continuación lo mismo. Sí, es lo mismo. No, a continuación ha dicho este señor lo que quiera decir, como aquí libremente podéis opinar lo que queráis. Irene, además de ser la compañera de vida de Pablo Iglesias, que eso es algo de su vida privada, es una dirigente política excepcional, con una trayectoria política intachable, con una capacidad ideológica brutal, posiblemente, con una formación académica bastante importante. Posiblemente. Es licenciada en psicología, es licenciada en psicología práctica, o sea, una persona preparadísima para ser ministra. Y preparada para ser ministra. Y da la casualidad que es la pareja de Pablo Iglesias. Pero también la pareja de Aznar, la señora Botella, a la que se le criticó hasta la saciedad por ser alcaldesa de Madrid. Que Irene Montero va a ser ministra porque es la compañera de Pablo Iglesias. ¿Eso es lo que estáis insinuando? No estamos. Este señor ha dicho, ha hecho una pregunta, que si es progresista... Como es su compañera, no puede ser ministra. Por ética. Por ética. ¿Por qué ética? Porque se van a llevar doble sueldo a un mismo sitio. El problema de todo esto es el sueldo. Mientras que hay otras personas que no van a llegar a ser ¿Qué opinas tú de ese? Madre mía, qué demagogia más grande. Demagogia no es así. Dime la historia de España que una pareja... Pero si vivimos en una historia donde la jefatura del Estado es para el hijo del jefe del Estado, por favor. Me estás diciendo de familias. Bueno, el jefe del Estado es el hijo del jefe del Estado que tengamos. Semprún, ahora me vas a hablar de familias. Mariscal, vamos a ver una cosa. Semprún, vamos a retomarlo. Yo venía a hablar de temas más fáciles como Irán y la guerra de tal. A ver, estamos ante un nuevo escenario, un nuevo escenario del Consejo de Ministros, Javier. Un nuevo gobierno de izquierdas, pero con formaciones que tienen otras también ideologías que no son, aunque sean los dos de izquierda, otros objetivos, por así decirlo. ¿Qué esperas del nuevo Consejo de Ministros? Que todavía no sabremos. Yo espero el nuevo Consejo de Ministros, que es una pena que sean las deliberaciones secretas. Esperaré enormes tensiones entre ministerios, porque el presupuesto no da para todas las políticas anunciadas, y eso es más que evidente. Es decir, en la medida en que Iglesias, Montero, Garzón, sobre todo Yolanda Díaz o Castel consigan presupuesto suficiente para desarrollar sus programas que venden como autónomos, este es el programa de Podemos, vamos a ver la potencia de esa coalición.
Si lo que pretende, si luego vemos que las políticas a las que no llega el presupuesto, las políticas más castigadas, son las de estos ministerios, tendremos un síntoma muy claro de lo que está pasando. David Muñoz. Sí, Este Consejo de Ministros por estrenar, que tenemos por delante, ¿qué perspectiva le ves? A mí me llama la atención que el acuerdo, no lo que ha sido el programa, digamos, de gobierno, pero sí lo que el acuerdo de que iba a haber un gobierno entre PSOE y Podemos se toma a las 48 horas de las elecciones. Los puntos del acuerdo, no parece que haya habido muchas tensiones, por eso te decía antes que no veo que Pedro Sánchez haya tenido que ceder. Yo creo que están bastante alineados en esas políticas que son bastante de izquierda, no digo como un insulto, pero que son políticas económicas de izquierda y están bastante alineados tanto el Partido Socialista de Pedro Sánchez como Podemos. Lo que es curioso es que ahora, cuando hay que poner nombre a los sillones, es cuando empieza a haber las tensiones. Y ahora ya no, el acuerdo no se llega tan fácilmente. Ya cuando hay que repartir los sillones, ya la cosa es tan complicada. Déjame, por favor, Fernando. Déjame, Fernando. Ay, Fernando. Todo, David. ¿Qué protestón vienes hoy? De verdad. David, pero no, ¿cómo se déjame puede, que acabe. ¿cómo se puede hacer una reflexión especulativa? Déjame que acabe, por favor. Ahora acabas tú. Venga. No, la especulación porque quiero hacer la especulación. Bueno, si me parece muy bien, pero dilo. Porque a mí me extraña. Yo especulo que... Porque a mí me extraña que esto sea así, que se llegue al acuerdo en 48 horas, que sin muchas tensiones y sin muchas discusiones se cierre un programa de muchas medidas y todas ellas alineadas con la izquierda, pero cuando haya que... lo que creo es que sospecho que ahí es donde está... No, sospecho. Lo que digo es que sospecho que creo que ahí es donde están los problemas. Cuando llegan los sillones, ahí está. Todo eso lo sabe Fernando porque ya lo viste en Castilla-La Mancha en la legislatura pasada. Entonces, en cuanto a lo que es el acuerdo y las medidas económicas del acuerdo, como que decía Javier, va a haber problemas. Ahí donde llega. Si el presupuesto al final es un juego de suma cero. Claro. Evidentemente el dinero es el que hay y cuando hay que repartir la financiación entre los distintos programas o los distintos ministerios o secretarías de Estado, ahí es cuando van a llegar los problemas. Aunque mucho del peso económico de este acuerdo no va a ir contra el presupuesto público. No va a ir. Va a ir contra los que ganan más de 130.000. No, y oye, subir el salario mínimo interprofesional, como ya eso es cargarlo en el coste del sector empresarial, pero también, David, no del sector público. David, también regular, que se van a ayudar a los, claro, a las pymes, a los autónomos. Claro, sí, no, acabo razonamiento. Sí. Acabo razonamiento. Subir el salario mínimo interprofesional es cargar esa medida de carácter social no a cargo del presupuesto público, sino el presupuesto de las empresas. Regular y limitar el mercado del alquiler no es cargar eso sobre el presupuesto público, sino sobre el propietario de la vivienda, que, ojo, no todo propietario de vivienda es rico. Que no hay personas de la clase media que tienen su vivienda puesta en alquiler. Entonces, no estamos cargando eso sobre el presupuesto público. Queda muy bien la medalla, pero no. Sí se carga la renta básica universal, que el Partido Socialista ahora parece que le parece muy bien la renta básica universal. Lo que no se dice en ese acuerdo es cómo se va a pagar. Lo que no se dice ahí es cómo se va a pagar. ¿Se va a subir los impuestos para pagar esa renta básica universal? ¿Se va a subir los impuestos? Que nos lo digan también. Y luego hay otro reparto también de financiación y con eso termino. Porque evidentemente ese es el reparto económico que hay en un acuerdo entre dos partidos que cada vez, Unidas Podemos no, pero el Partido Socialista cada vez es más de izquierdas. Pero hay el reparto de la financiación territorial. ¿Cómo va a ir? Porque todos sabemos, y lo hemos visto hoy, que este gobierno ha salido gracias al voto de nacionalistas independentistas. Entonces, esa financiación que nos hace falta en Castilla-La Mancha, creo, Fernando, que nos hace tanta falta en Castilla-La Mancha, esas infraestructuras que nos hacen tanta falta en Castilla-La Mancha, ¿van a llegar? Fernando, o se van a ir a esos territorios que tienen partidos independentistas y nacionalistas para terminar y que le han dado el gobierno a Pedro Sánchez? Sí, financiación autonómica y para Castilla-La Mancha. David me está... Solo un apunte. Una frase de izquierda, lo que ha dicho. Sin la mesa de diálogo, no hay legislatura. Eso lo ha dicho Esquerra. Al hilo de lo que estamos comentando de bueno, vamos a las perras. Ese es el ministerio de la sombra. Las perrillas que nos interesan para mi tren y para mis puentes y para mis cosas. Para de todos, de toda Castilla-La Mancha. Y para Cuenca para las plataformas logísticas, que nos hace tanta falta, venga, que hace mucha falta. Financiación autonómica, venga. ¿Podemos nosotros también poner una pita en Flandes? Yo espero que evidentemente haya un nuevo modelo de financiación autonómica. Va casi con 10 años de retraso, se tenía que haber hecho hace ya mucho tiempo. No lo hizo el gobierno de Mariano Rajoy. Teníamos que estar ya habiendo cerrado el modelo de financiación siguiente.
y yo creo que hay que buscar un modelo de financiación justo. ¿Y lo que nos deben? El que ahí es el Espera, Zapatero, espera. el que no es justo. No, a ver, es el que aprobó Zapatero. Justo va a ser el uno que presidente se ha de apoyado por Castilla-La Bildu, Mancha, por Esquerra algo muy importante, Republicana, señores, por que no se escape, PNV, que no se va a escape ser esto, justo ese que no se modelo escape, financiero. que nos deben dinero, Yo no sé si nos deben dinero. yo no sé si el de Zapatero era más o menos justo. El que sí es absolutamente injusto es el de Mariano Rajoy, que no lo hizo, Fernando, que no lo hizo, letal. que no lo hizo y nos Fernando, machacó. ¿se ha solucionado ya el tema con el gobierno? Y creo que estaba antes de las elecciones, porque precisamente de Castilla-La Mancha se pedía la deuda que se tiene con esta región y con todas Vamos las regiones, ¿no? Que asciende a bastantes millones de euros. Hay un problema sobre eso? todo con la dependencia, con la financiación de la dependencia. Y eso obviamente hay que recuperarlo para prestar adecuadamente ese servicio que cada vez es más necesario. Yo creo que un modelo nuevo de financiación, donde espero que Ciudadanos y el Partido Popular nos apoyen para reivindicar el modelo justo para Castilla-La Mancha, pues pueda... No, sí, pero bueno, pero a la hora de escribir... No le des tú la a la hora de escribir... Escucha un momentito, ya a la hora de acuerdo en la Junta de Castilla-La Mancha reclamar un modelo de financiación, yo, que también con el PP. ¿Vale? Pero te digo una cosa, no solamente es eso, luego hay que escribir el acuerdo negro sobre blanco. Y yo espero que en ese acuerdo negro sobre blanco vayamos unidos, que es muy importante que todos los partidos en la región vayamos unidos en este tema, los partidos parlamentarios, incluso aquellos que no están en el Parlamento, para que se apoye y tener un modelo de financiación mucho más equilibrado, mucho más justo para Castilla-La Mancha, que tiene sus peculiaridades, y esas peculiaridades están en un alto nivel de despoblación del interior, que sufren también otras comunidades autónomas, y que no solamente es un problema del Estado, que es un problema también de la Unión Europea, y por tanto eso hay que acometerlo. Señores, 2020, lo tenemos por ahí por delante, casi nada. Tenemos 360 días, entre 50 y tantos días. Es bisiesto, además. Y Semprú quiere decir algo. ¿Qué vas a hacer el 29 de febrero? Pues este año nada. Le podías invitar a comer, ya que como no tienes en la agenda apuntada. Pues te invito, el día 29. Escucha, has pedido una buena noticia, pues el pacto prohíbe la cesión de derechos de agua entre regantes. Y va a traer consigo un cambio importante en la gestión del agua. Eso para nosotros es importante, es una buena noticia. Bueno, y Netflix, que no sé si veis Netflix, pero yo veo bastante televisión. ¿También doblas Netflix? A la carta, sí, también doblamos ahí. Y además nos dan bastante trabajo. Ha hecho una campaña muy interesante que ha agradecido muchísimo el alcalde de Cuenca, no sé si lo sabéis, que ha dicho: vamos a poner a Cuenca mirando a Netflix. Entonces, o sea, y ha hecho un juego interesante, ¿no? Y bueno, que ha agradecido muchísimo el alcalde de tu ciudad, Javier, ¿no? De tu tierra, ¿no? Sí, que ha dicho el señor Dol, oye, pues va a venir más cosas. Oye, que nos han puesto por esa broma, por ese dicho tan popular, ¿no? Tenía dos opciones: enfadarse o agradecer la publicidad para anunciar la ciudad. Una serie, ¿no? Se olvida que además es un programa de educación sexual, de formación sexual y tal, con lo cual, bueno. Bueno, ¿qué le pide Santiago Serrano para terminar un titular para el 2020? Yo, desde el punto de vista político y desde el Partido Popular. Podemos pedir muchas cosas, pero hemos empezado muy mal, que es lo que... Hemos empezado mal. Quiero dejar claro que el comienzo es el peor de los posibles y esperemos que el año que viene no estemos peor de lo que estamos. Bueno, el año presente. Eso es. Mariscal. ¿Tú sabes cuánto paga Netflix de impuestos en España? Pues creo que poco. ¿No? Pues eso es ahí los 3.146 pues eso es bastante. euros. Pues es bastante, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Que no paguen impuestos. Que no pagan. Que no pagan. Que esto es todo lo que pagan. Esto es todos los euros que paga Netflix en España. Eso es lo que está pagando, 3.000 y pico. Sí, de eso que si queréis hablamos otro día. Por lo de la fiscalidad. Y eso nos gusta, que pague 3.000 millones de euros. Y el miedo que tienen algunos a que le quiten, que le suban los impuestos. Eso es lo que quieres tú para... Estos son los que yo quiero. Tú no ves Netflix. Que estos tengan miedo de que le subamos los impuestos, sí. Así van a generar muchos puestos de trabajo, sí. O sea, que vais a generar miedo. Vais a generar miedo. No, a Netflix. Tienen ingresos pingües, ¿verdad? No, un poquillo más, tampoco vamos a... ¿Qué le pides? Venga, el 2020, no. venga. ¿Qué le pides a este 2020? Por pedir que no quede. Hombre, yo pido paz siempre. Paz. Y palabra. Y palabra, y diálogo, como antes decías, ¿no? ¿Y David Muñoz? Yo, mira, con lo que decía antes de la tensión que hemos visto en el Congreso, y tampoco quiero que hagamos una oposición de intentar que cuanto peor mejor y que nos beneficiemos de los escombros que deje Sánchez. Yo creo que hay esperanza, y yo le quiero decir a toda la gente que nos esté viendo que hay esperanza, que las personas que han apoyado hoy al gobierno socialista
son partidos que llevan décadas intentando romper España y no lo han conseguido. Yo estoy seguro que esta vez tampoco lo van a conseguir, pero las soluciones vienen desde el centro. La transición vino desde el centro y no desde los extremos políticos, y los grandes retos a los que se ha enfrentado España han venido siempre del centro y no de los extremos políticos. Fernando, y no venga. te rías porque siempre os habéis cargado de España los que venís de los extremos. Siempre. Fernando. La transición... Te voy a regalar este libro. Gracias. Te lo voy a regalar. Simplemente la transición vino del consenso, ¿Y el 2020? del acuerdo y del diálogo. ¿Qué vendrá de en todos y con todos. ¿Y qué vendrá en el 2020? Y yo espero que seamos sensatos todos, absolutamente todos, que nadie piense ni trabaje para que este país vaya mal, sino todo lo contrario, y lo que queremos es que España siga siendo fuerte como lo es, y tengamos una democracia fuerte que lo es. Y un gran país. Guillermo, y como ciudadano, ¿qué Yo pides? me gustaría que no crezca el paro, que es todo lo contrario, haya mucho empleo, que es lo que hace falta en España, y que las políticas del nuevo gobierno vayan encaminadas a crear esos puestos de trabajo que necesita la sociedad. Santiago Serrano, David Muñoz, Guillermo Muñoz Flores, Javier Semprún, Fernando Mora, José Manuel Mariscal, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros en este monográfico. Y hasta aquí, señores, esta primera edición del Braserillo, este tiempo de televisión que se emite en las televisiones de cercanía, y que con esa cercanía y con la ayuda de nuestros analistas cada semana y con tertulios, pues les acerca cada semana la actualidad, las noticias, las cosas que pasan y por qué pasan. Feliz año nuevo a todos, y que este 2020 les sea muy próspero y positivo a todos ustedes también. Nos encontramos dentro de 7 días aquí en este mismo punto de su televisor. Hasta entonces, que sean felices.